todo. Wonderful tropical ecuatorial, podríamos decir acá. Ecuatorial. Estamos en el trópico, ¿eh? Ahí observando también. Totalmente. Totalmente, acá 50 grados, decimos. Acá adentro Acá adentro, 62. sensación térmica hoy, te digo, 50 grados en la piel. Sí. Pero bueno, les contamos la térmica o la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados, humedad 51%, con el cielo que se encuentra despejado, una tarde muy soleada también, ya dejamos atrás alguna posibilidad de precipitaciones. Sí, insiste el pronóstico, Chiche, mañana jueves con la baja de la temperatura, la máxima de 24. Tanto el jueves como el viernes y la posibilidad de lluvias aisladas también para el final del viernes y comienzo de sábado, ¿sí? Vamos a tener jueves, viernes y sábado 23, domingo también 23, así que es un anticipo del otoño. Bueno, son las 5:05. Vos sabés que hoy estaba pensando qué gana de tener a mi papá vivo. Porque cuando la Segunda Guerra Mundial, ellos la vivieron como estamos viviendo nosotros Claro. ahora, esto que no es la Tercera Guerra Mundial, El pero presente. se parece bastante. Y me hubiera gustado saber cómo era, pues yo nací en medio de la guerra, y, y no sé qué pasaba, cómo lo vivía acá la gente, los argentinos y todo. Sé cómo lo vivía, porque tenés idea de lo que pasaba, pero estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo y no sé si nos damos cuenta. No sé, No, porque están tan complicado. sí, está El muy escenario complicado. de Oriente Medio está complicado además con Europa, España que no le quiere ceder la base. Complicado el tema. Por eso no sé bien. Me hubiera gustado tenerlo a mi viejo y decir, ¿cómo era el tema este? Pensé que estaban Papá, funcionando. pero papá no sabe nada. ¿Eh? Papá no sabe nada. Y no tiene, perdió la memoria. ¿Eh? Perdió la memoria. No, porque nació en el 44. Claro. Papá. No sabe, me hubiera gustado tener otro viejo vivo. Para preguntarle cómo era. Ujú. Hay Porque la sensación. no la pasaban bien. Pero no sé cuántos sabían, cuántos no sabían. Bueno, eso te iba a decir. Ahora uno puede estar, Más o menos. puede estar un poco con más información en tiempo real, aunque muchos no tienen esa información, porque no les interesa incluso Bueno, que les acceder a interese eso. porque La más cosa está tarde o más compli- temprano te va a llegar. y le va a complicar, nos va a complicar la vida. Son las 5:07 de la tarde, por ahora nos vamos a conformar con los testimonios directos. Está en línea Natalio Steiner, que es periodista en Israel. Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Hola, ¿qué tal, Chiche? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien. Preocupado, qué sé yo. No te digo que estamos todos perdiendo el sueño, pero me gustaría saber qué está pasando y cómo lo estás viviendo vos, que estás en el teatro de las operaciones. Bueno, sí, evidentemente son días difíciles para Israel, para el Medio Oriente. No nos olvidemos que acá no se trata solamente de una guerra en la cual participan Israel, Estados Unidos e Irán como contendientes principales, sino que Irán ha realizado bombardeos a 12 países vecinos, incluyendo obviamente Israel o de la región. Con lo cual, Sí, ya los bombardeos lo que ha es prometido... entre países árabes. Sí, a países árabes, salvo en este caso, la enloquecida. excepción de hoy fue a Grecia, que disparó un misil hacia Grecia, que es un miembro de la OTAN, lo cual es altamente peligroso para Irán también, para arrastrar el conflicto. La lógica iraní parece bastante clara, dado que evidentemente todo conduce a una derrota militar importante de parte del régimen, que hay que ver si se va a sostener, cómo se va a sostener y en qué condiciones, si no, puede abandonar obviamente el poder en Irán, que es la gran pregunta después de la guerra. Con respecto a mi vida personal, que es la vida de muchísimos israelíes acá, la verdad que vivimos no mirando el reloj, sino viendo el teléfono y escuchando las alarmas cuando se producen ataques misilísticos. Hoy ha sido un día muy particular, porque por primera vez en estos 4 días de guerra, Irán y Hezbollah en el norte, que hace un día entró en guerra con Israel nuevamente, como lo había hecho el 8 del 10, del famoso 8 del 10 del 2023, lograron coordinar un ataque simultáneo sobre Haifa, Tel Aviv, que fue abortado por la excelente defensa aérea que tiene Israel, que es de las mejores del mundo. Pero sí, como te decía, acá escuchamos el sonido de la alarma en el celular, estamos atentos luego de del primer sonido de la alarma. Cuando se produce el segundo sonido, ya estamos abajo en el refugio. El primero nos deja cerca del refugio
y el segundo, ya estamos abajo donde vivimos, o si fuimos a hacer alguna compra, buscamos algún refugio público, que los hay, o algún otro refugio en algún lugar. Te comento que respecto a ese tema, Chiche, los edificios de las ciudades en Israel tienen las puertas de calle totalmente abiertas, sí, para permitir que los peatones, en caso de algún ataque misilístico, puedan entrar y refugiarse abiertamente sin ningún tipo de problemas. Podemos decir que vivimos bajo la rutina de los ataques misilísticos de Irán y de Hezbollah. En el caso de Irán se han reducido en 4 días en un 86%. En el caso de Hezbollah es prematuro decirlo porque recién los han recomenzado hace muy poquito tiempo atrás. Natalio, Marcos Navarro te habla. Una consulta, porque en la prensa, por lo menos lo que yo estaba leyendo de la prensa internacional, hay una versión de que el gobierno de Netanyahu es el que impulsó a Estados Unidos a iniciar esta guerra. Y que Netanyahu no va a, digamos, que pretende ir hasta el final, hasta un cambio de régimen, mientras que Estados Unidos no se sabe lo que quiere hacer. ¿Qué se dice en Israel sobre esto? ¿Hay algo de eso? ¿Se ven las cosas de otra manera? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo particularmente te puedo decir que yo como periodista de Comunidades Plus, que es el medio que yo saco acá desde Argentina, de Israel ahora, donde estoy viviendo hace 3 años, hablé hoy sobre este tema en particular y no estoy de acuerdo con esa visión en general. Estados Unidos e Israel tienen intereses que son coincidentes y tienen otros intereses que no coinciden. Obviamente que no es lo mismo el caso de Israel que Estados Unidos, aunque sean aliados, porque Israel está a 1.500 kilómetros de distancia de Irán y Estados Unidos está a 15.000 kilómetros de distancia de Irán. Por lo tanto, la amenaza misilística, por no hablar de la nuclear, puede ser mucho más letal para Israel que para Estados Unidos. Estados Unidos entra al conflicto con el objetivo de derribar a un régimen hostil, un régimen que constantemente está tratando de obtener armamento nuclear y que Estados Unidos, por sus propios intereses de potencia, no quiere que eso suceda porque pondría en peligro a muchos de sus aliados en la región, entre ellos Israel también. Ahí hay claramente una coincidencia. Donde no hubo coincidencias en los últimos días, hasta antes del ataque del día sábado, o por lo menos en forma abierta no hubo coincidencias, es que Israel estaba más interesado en que si se llegaba a una guerra, se tratara de golpear el corazón misilístico de Irán, dado que los misiles que Irán posee son muy poderosos, se han reconstruido bastante de la guerra del año pasado y pueden llegar a 1.500, 1.600 kilómetros de distancia con cabezas explosivas de 500, 700 o 1.000 kilos de explosivo. Si son 1.000 kilos es casi 3 veces el poder del explosivo que voló la AMIA en la Argentina, para que la gente tenga una referencia. Es decir, el tipo de amenazas es distinta. Israel entendió que la prioridad es los misiles y Estados Unidos entendió que la prioridad es el poder nuclear iraní que sigue intacto. Por eso, en el campo de batalla han dividido los roles. La magnitud de aviones que han bombardeado no han bombardeado los mismos lugares. Mientras que Estados Unidos se dedicó a bombardear los sistemas defensivos iraníes y ofensivos iraníes que están cerca del resto de sus aliados del mundo árabe, léase Bahrein, léase Emiratos Árabes Unidos. Llegaron a Dubái, bombardearon Dubái. Dubái, claro, bueno, Dubái es Emiratos. Dubái es uno de los Emiratos, obviamente. Así Qatar, que ha sido un aliado de Irán en la guerra que se llevó a cabo entre Israel y Hamas. Qatar ha sido un aliado de Irán, directamente. Ha bombardeado Qatar también, Irán. Porque tiene un objetivo eso. El objetivo iraní es básicamente... bueno, hay una frase en la Biblia, espero que la gente la pueda conocer, del juez Sansón. Cuando Sansón fue al final de sus días, perdió la fuerza porque le cortaron el pelo y fue atado a las columnas del templo de los filisteos, bueno, en algún momento determinado le volvió la fuerza y dijo en hebreo, Tamut nafshi maplistim, que mi alma muera con los filisteos, y tiró el templo abajo. Esto es lo que quiere hoy Irán. De alguna manera sabe que el régimen está perdido o puede estar perdido y por lo tanto está cerrando el estrecho de Hormuz para generar un quiebre en la economía mundial, dado que ahí sale el 20% del petróleo necesario para gran parte de Europa. Por otro lado, está cerrando a países vecinos, a bases militares de países vecinos y objetivos civiles dentro de países vecinos. Yo creo que la percepción acerca de que en este caso Israel arrastró la guerra a Estados Unidos o Estados Unidos arrastró la guerra a Israel
hay intereses conjuntos para que el régimen iraní no superviva. Pero estamos olvidando un punto central y fundamental de donde nació básicamente esta cuestión a fines de diciembre, que es el hecho que la población iraní, o en gran parte, salió a la calle y en gran parte fue masacrada también por un régimen impiadoso que no tiene ni siquiera piedad para con sus propios coetáneos, sus propios ciudadanos. Es muy complejo el tema. Y esto habría que analizarlo mucho más en profundidad, viendo históricamente las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que se remontan aún antes de la creación del Estado hebreo en 1948. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que Irán es heredero de una cultura persa que tiene 70 siglos también, digo, no es que empezaron ayer, ¿no? O sea que evidentemente tienen alguna idea de fondo. Yo no tengo duda no cabe duda. que se están jugando lo poco que les queda, o no se sabe, porque es un misterio qué es lo que tiene Irán. Todo indica que no tiene gran poder bélico, pero digo, me parece que por ahora han respondido, y después que le bombardearon supuestamente todas las bases nucleares, están fabricando la bomba, siguen fabricándola, o por lo menos tienen el riesgo de tenerla. No sé, es peligroso el tema. Ahora, está enfrentado con todos. Sí. Irán está enfrentado con todos a la vez. Es imposible llevar adelante esa batalla. Porque justamente busca incendiar las regiones, apagar un incendio con más fuego, como se apagan los pozos petroleros de alguna manera. El régimen iraní busca persistir, y para persistir quiere estirar la guerra. Estirar la guerra podría implicar un debilitamiento del gobierno de Donald Trump en un año electoral, en donde parte de la población de Estados Unidos no está de acuerdo con esta guerra, porque las guerras no son simpáticas, nunca lo son, pero a veces son necesarias para tirar abajo regímenes que ponen en peligro a otros estados, a otros países, a otros socios, a otros aliados, y por lo tanto no queda otra alternativa. No nos olvidemos que hubo 4 semanas de rondas de negociaciones con Irán, e Irán no aflojó absolutamente ni en un solo punto, salvo en algún aspecto nuclear, de reducir el enriquecimiento de uranio. Irán es un país que ha promovido el terrorismo fundamentalista. Bueno, la Argentina ya lo sabe, yo lo viví, yo me salvé de la AMIA de casualidad, porque Dios así lo quiso. Me salvé de la embajada porque Dios así lo quiso también. Me interesa ¿Cómo, mucho, cómo? Me acaba de decir hace un ratito que vos hace 3 años que te fuiste a Israel. Sí. ¿De qué vivís vos? ¿De qué vivo yo? Sí. Bueno, por un lado, continúo haciendo el periodismo que hice en la República Argentina durante 37 años en la Argentina y ahora más 3 años acá. Ya llevo 40 años de periodista dirigiendo el periódico Comunidades Plus, que es un periódico que salía en formato gráfico, ahora de hace años sale en formato digital y corre por las redes sociales y por sitios de WhatsApp o canales de WhatsApp que el periódico posee y que llega al mundo de habla hispana en general. Además de esto, tengo otros temas vinculados a la educación judía, soy analista internacional, profesor de historia judía, enseñé 40 años en la escuela Ort y Chiche, vivía a 200 metros de tu casa, porque vivía en Ecuador, viví en Ecuador y Corrientes. ¿Eso te dice algo, Chiche? Sí, algo me dice. Ecuador y Corrientes. Éramos vecinos. Pero lo que digo, fuimos vecinos. ¿Con tu familia te fuiste? Sí, estoy con mi familia. En realidad mi hija vino antes, mi hija está viviendo el país hace 9 años atrás con su esposo y tengo 4 nietos hermosos y yo vine con mi esposa y mi hijo discapacitado. Decime una cosa, Natalio, ¿y cómo vive la gente lo cotidiano, el día a día? Vos tenés un negocio, lo podés abrir, la gente que tiene un kiosco lo puede abrir, ¿cómo es la historia? Porque cuando te viene el teléfono y te dice, che, al refugio, cerrar la puerta y te vas. Sí, muy buena pregunta. Mira, paso a responderte, Chiche. Desde que estallara la guerra el día sábado, el gobierno impuso que el trabajo únicamente puede ser para aquellos que se llama aquí esenciales. ¿Qué significa esenciales? Bueno, trabajadores de hospitales, médicos, enfermeros, asistentes, laboratoristas, etcétera, etcétera, policía, bomberos, todo lo que nosotros nos imaginamos también. También están abiertos los negocios de telefonía celular, por si hay algún problema, se rompe celular, repuestos, lo que sea, los negocios de computación tienen que estar obligatoriamente abiertos. Los almacenes
almacenes, supermercados y farmacias están abiertos. Los demás negocios están cerrados, pero en la medida que la situación vaya mejorando y los misiles que caen desde Irán vayan siendo más contenidos aún de lo que fueron, el gobierno está dispuesto a ir abriendo progresivamente los negocios para los demás, porque si no la gente se va a fundir. Calculo que no hay clases hasta el 12 de marzo. Tenés cheques en el banco. ¿Quién lo tenés que cubrir? Claro. Sí, obviamente. O sea, el movimiento comercial continúa de otra manera. Israel es un país que está acostumbrado a vivir en este mecanismo de stand-by, de adecuarse a las modalidades. Hace 2 años y medio atrás tuvimos una guerra con Hamas que todavía no ha terminado y que evidentemente también nos dejó enseñanzas importantes, más allá de la crueldad del 7 del 10 y todo lo que se ha hablado y se sigue hablando y tratando de buscar algún tipo de solución. Pero en la vida cotidiana el civil israelí continúa. El que puede va a su trabajo. El que no puede cuida a sus hijos en su casa y está cerca de los refugios. Eso siempre se está marcando por teléfono y se le indica a la gente por radio. En mi caso particular, como argentino que vine aquí ya hace 3 años, recibo llamados de la municipalidad donde vivo, en la ciudad de Ranana, para preguntarme cómo estoy, qué necesito, qué nos hace falta, si nos hace falta alguna consulta. Y así le pasa con miles de personas. Yo me movilizo en bicicleta cuando voy a ver a la familia, puedo hacerlo tranquilamente. Y si me pasa lo que me pasó hoy, que fue un día muy, muy patético hoy, porque tuvimos que bajar 8 veces al refugio, de las cuales una vez a mí no me tocó estar en el refugio con mi esposa, sino que estábamos camino a Tel Aviv rumbo a un estudio médico que tenía que hacerse mi esposa y nos sorprendió la alarma en medio del camino. Bueno, es una sensación muy desagradable, muy fea, porque tenés que salir del automóvil, tenés que tirarte al piso, tenés que alejarte lo máximo posible de la ruta y no siempre el lugar está disponible y tenés que cubrirte la cabeza hasta que pase el ruido o hasta que escuches los interceptores que son altamente eficientes que derriban a misiles que están a miles de metros de altura. Pero el hierro cae. Y cuando vos El hierro estás cae. en lo cotidiano, te llama alguien por teléfono de la municipalidad y te dice qué necesitas. Sí, no te digo que lo hacen todos los días, pero una vez por semana lo hacen. Sobre todo de que estalló la guerra, sin ninguna duda. Además envían por WhatsApp. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Ranana, donde vivimos, viven muchas personas que son de origen francés, inglés, ruso, chilenos, uruguayos, argentinos, cualquier cantidad. Y hay un WhatsApp para cada grupo. Para grupos latinoamericanos, para grupos de rusos, para grupos de franceses, a todos se le baja la misma información y la misma información telefónica, los teléfonos de comunicación, pero a cada uno en su idioma. A muchos en hebreo, en israelí. Yo tengo un pariente ahí inglés, está viviendo en ese barrio. En Ranana, la ciudad de Ranana. Sí, sí. Bueno, para que la gente se ubique, estamos a 30 kilómetros de Tel Aviv. Un poco menos quizás, depende de la hora que uno viaje y depende de las A mí circunstancias. el viaje me pareció interminable cuando fui a la casa. Porque sí, Israel a propósito de esto... en 3 horas diste la vuelta a Israel, ¿viste? Sí, lo que quería agregar, Chiche, cuando preguntaste el trabajo y demás, lo que quería agregar, que es muy importante, es que el transporte está funcionando, el transporte público está funcionando a media máquina. De a poco se va normalizando en la medida que se van abriendo puestos de trabajo. Pero no hay clases, por lo tanto una masa importante de gente no lleva a sus hijos a la escuela, los chicos no van a la escuela, los maestros no están yendo a la escuela, y si esto va a continuar con Hezbollah o va a continuar con Irán, seguramente la semana que viene pasaremos al formato como se vivió en la Argentina, el formato de la cuarentena, de enseñar a la distancia. Ya ha pasado aquí. No es lo ideal, pero es la manera de continuar de una forma u otra. Acá la gente sigue su vida, acá la gente hace lo que puede hacer, está tranquila, no está nerviosa, está, como le decía hoy a mi esposa, está incorporada en la rutina del israelí la agenda o la idea de que en algún momento, quizá en el contexto de esta guerra, tenga que llegar a bajar 6 o 7 veces al refugio. Perdóname que te diga este dato con curiosidad. A mí me agarró la alarma en 3 oportunidades bañándome en una ducha muy rápida. Tuve que salir, vestirme rápidamente y bajar al refugio. O sea, a veces tenés 15, 20 minutos entre una alarma y otra alarma, porque lo que intenta hacer Irán y Hezbollah es tratar de alterar y de estresar el sistema defensivo de Israel y alterar obviamente la rutina cotidiana de los habitantes, pero en eso tienen que fracasar. Yo creo que esto va a ir mejorando porque lo que estamos viendo aquí es el fenómeno de que Irán tiene muchas balas pero pocos revólveres. ¿Qué significa esto?
que tiene misiles, y muchos todavía, cerca de 2.000 se hablaba, no sé cuánto les quedarán, pero no tiene lanzadores suficientes. Hoy, ya se llevan destruidos en 4 días más de 350 lanzadores de misiles, y por lo tanto, si no puede dispararlos, de poco le van a servir esos misiles también. Decime una cosa, Natalio, ¿y la prensa judía qué dice? Bueno, acá la prensa israelí, acá en los medios, en líneas generales, tenemos comentarios de todo nivel. Hay muchísimos analistas internacionales, calificadísimos, todos en los diarios de hebreo. Hay 2 diarios en inglés que la gente también consulta, el Jerusalem Post y el Times of Israel, y hay otros diarios también importantes, Maariv, Israel Hayom, Haaretz, cada uno con su tendencia, pero en líneas generales hay una encuesta que ya demostraba que antes del estallido de la guerra, el 60% de los habitantes del país aprobaban de que haya un conflicto con Irán para sacarse esta presión de encima que lleva 47 años. Un país como Irán, o un régimen, mejor dicho, no la sociedad, viene amenazando a Israel con la destrucción hace 47 años. Y de esos 47 años, los últimos 23, 24, se ha dedicado a proveerse de elementos nucleares para tratar de producir uranio enriquecido en las cantidades necesarias para producir 2, 3 o 6 bombas atómicas, que de hecho ya de la guerra pasada Irán tiene aún 400 kilos de uranio enriquecido que no quiere entregar. Eso era parte de una negociación que falló y que por eso Estados Unidos también definió su ataque. La última vez que yo estuve en Irán había sinagogas abiertas y conocí a algunos judíos. Estaban cómodos. Sí. En Irán. Sí, te puedo ampliar. Sí. Te puedo En ampliar Irán, perfectamente. en Irán. Sí. En Irán, sí. Te voy a contar un par de cosas, Chiche. Te voy a contar un par de cosas. La comunidad judía de Irán, escucha bien, la comunidad judía de Irán tiene más de 2.500 años de existencia. Es una de las primeras comunidades judías que fue a Persia, cuando Irán se llamaba Persia, después de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Y se afincó en esa zona y se desarrolló permanentemente y conoció el dominio de los babilonios, de los persas y posteriormente del dominio árabe musulmán, que continuó después con el régimen naturalmente iraní ya en el siglo XX. Tuvo una excelente relación con el Shah de Persia, Reza Pahlaví, hasta su derrocamiento, y hasta su derrocamiento vivían en Irán cerca de 150.000 judíos. Luego que llegara el Ayatollah Khomeini al poder y cuando empezara a hablar del pequeño Satán Israel y del gran Satán Estados Unidos, la mayor parte de los judíos abandonó Irán. Pero quedan hoy en Irán 17.000 judíos, aproximadamente, probablemente menos. La mayoría viven en Teherán, otros viven en Tamuz, en Tabriz, perdón, en Tamuz no. ¿Cómo? No los persiguen. En Abadán. No, perdón, no escuché. No los persiguen, digo. No los vuelven locos. No, quiero decir lo siguiente respecto al tema. Han tenido algunos momentos de ciertas persecuciones, pero el régimen no quiere perseguir a los judíos de Irán, porque el régimen lo que quiere manifestar siempre es que ellos no son antisemitas o antijudíos, sino que son antisionistas, están en contra de la existencia del Estado de Israel. Y constantemente tratan de diferenciar entre el judío iraní y lo que es el judío del Estado de Israel. Es una diferenciación absurda, habría que obviamente ampliar mucho más el tema, pero esta es la situación de los judíos en Irán hoy. Viven entre la espada y la pared, entre el yunque y el martillo. No es una situación cómoda, naturalmente, la que están viviendo, pero el gobierno iraní ha respetado sus derechos religiosos, la enseñanza del hebreo. Lo que no se les permite de ninguna manera, naturalmente, es ni festejar, obviamente, el Día de la Independencia de Israel, ni festejar el Día de Jerusalén, ni recordar la Shoah, el Holocausto, y todas aquellas celebridades o festividades o días de recordación que tienen una impronta claramente vinculadas al surgimiento del Estado de Israel. Qué bárbaro. La verdad, muy interesante. Pero digo, sigue viviendo ahí como si no pasara nada. Pero pasa, digamos. Tienen una... No es que no pasa, no es que no sufren, sí, lo hacen. Yo he tenido aquí en Israel mucho contacto con judíos que han salido de Irán y están sometidos a restricciones también. Por ejemplo, si sale un miembro de la familia de Irán con el pasaporte, hay otros miembros de la familia que no pueden salir, porque no les dan pasaporte de salida. Porque lo que ellos quieren garantizar es que el miembro que salió vuelva. Pero muchos judíos no han vuelto. Han tomado esa decisión familiar de que la familia se separa y el que puede irse se va, el que lleva un consenso familiar. Generalmente, hoy por hoy, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de la comunidad judía de Irán son comerciantes. Hay
2 o 3 rabinos importantes, hay algunas escuelas rabínicas también pequeñas, pero gran parte de la comunidad es anciana. La mayoría de los judíos están en Teherán, y hay otras ciudades como Abadán y otras ciudades como Tabriz, en donde la comunidad es muy reducida y muy, muy pequeña. La verdad, muy interesante, Natalio. Y interesante el relato, por supuesto. Te agradezco mucho la gentileza, lástima que no nos conocimos cuando éramos vecinos. Sí, cierto. Sí. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Natalio Steiner, desde Ramana, en Jerusalén, ahí nomás. No, Tel Aviv estaban. Son las 5:30 de la tarde en toda la Argentina. ¿Me da la temperatura y el pronóstico? 28 grados, Chiche, la temperatura, pero la sensación térmica es de 30 grados en la ciudad de Buenos Aires, humedad 51%, el cielo despejado, una tarde soleada, la de este miércoles 4 de marzo. A recordar que a partir de mañana entramos en un periodo de tiempo inestable de lluvias, con una máxima de 24 grados, tanto para el viernes y, bueno, el sábado y domingo 23. 11 23 40 1030, les recordamos el WhatsApp de Radio del Plata, por ahí leemos sus mensajes y también nos encuentran en nuestro canal de YouTube del Plata M1030. Por ejemplo, mi viejo sabía que estaban masacrando judíos en Polonia, sí. Pues tenía una prima que se había metido, que se había salvado del gueto de casualidad. Estuvo viviendo 2 años en una claca, una prima de papá, que tenía obviamente el número en el brazo. Fue la mujer más alegre que conocí en mi vida. Había pasado, no se reconoció en el espejo. Cuando salió del campo de concentración, no se reconoció en el espejo. Claro. No ¿Y cómo llegó acá a la Argentina? ¿Cómo llegó? Porque lo trajo mi abuelo. Ah, mira. La buscaron en la lista de la Cruz Roja y apareció. Tenía 16 años. ¿Y tu abuelo cómo vino? Mi abuelo llegó antes ¿Antes de la guerra? de la guerra. Ah. Claro, huían de la guerra, huían de lo que era. No podían alimentar a sus Claro, hijos. se venía la guerra y... Mi abuelo se cortó 2 dedos del pie para que no lo metan en la colimba. Agarró un hacha y se sacó 2 dedos. Y si no, se le morían los hijos de hambre. Claro. Me lo contó mi abuela. Y vos veías los pies de mi abuela y decís, ¿cómo te cortaste 2? Sí, se cortó 2 dedos. Los papás de tu papá. Sí, sí, para poder alimentar a sus hijos. Pues si lo metían en la colimba, no. Obvio, no había trabajo, no había manera de tener... No, por eso son historias terribles. Obvio. La historia chiquita, ¿no? Imagínate después lo que la... Pero mi viejo sabía el holocausto. Sí, se enteró después. Por eso es muy cruel y muy... Pensá que el 80% de mi familia paterna murió en Auschwitz. Bueno, por eso es muy cruel Y varios de ellos eran militares. Militares polacos. Polacos. Claro, dicen, ¿no?, que había mucha asimilación en Polonia y que Eran había militares mucho... polacos de alto rango. Claro, mucho Todos de funcionario, huello. mucho militar. Bueno, eso es parecido a Alemania, ¿no? En Alemania también pasó lo mismo. Bueno, por eso estos pensamientos extremos le ha hecho mucho mal a la humanidad y a la gente, porque la convivencia, como recién nos contaba el colega, existe, o sea, de aquellos que no están ni politizados ni en los extremos ideológicos. La convivencia en Medio Oriente se ha dado durante siglos. El tema es el pensamiento extremo y autoritario. Acá en la Argentina conviven análisis judíos sin problema. Pero siempre hay algo ahí. Los extremos, los pensamientos autoritarios son claramente pensamientos. Sí, bueno, no solamente pensamientos, sino yo creo que las versiones religiosas muy fanáticas están muy de moda, digamos, ¿no? Y no es solamente eso una cosa de Medio Oriente, digamos, ¿no? O sea, eso es algo que se va extendiendo. Sí, hoy es global. Hoy es global y tiene mucho que ver con las redes y la cuestión. Que es más que pensamiento, porque eso es parte de la identidad de los grupos, digamos, ¿no? O sea, la identidad del grupo que es muy fanático, muy cerrado, eso es algo que está muy de moda en todas las religiones, digamos, ¿no? Y no sabés cómo evoluciona. Y no, porque son autoritarios, son pensamientos y prácticas claramente sectarias.
Claramente. Y son grupos poderosos económicamente, tienen muchísima penetración y si tienen que mentir, lo hacen. Y si tienen que matar, también lo hacen. Porque en Se Europa... llaman las cédulas dormidas. Pero no tenga y aparte es algo que está muy a flor de piel, la sensibilidad, y aparte, a ver, hay grupos, hoy están infiltrados en el fútbol, están infiltrados en todos lados, y ahí de los ultras es donde tienen el caldo de cultivo ideal para apalear un negro, un judío, un argentino, lo que encuentren. Son bravos y tienen plata. Lo fundamentalmente es eso, ¿viste? No hay empresa revolucionaria o ningún grupo de estos que no pueda prosperar si no tienen plata. Y siempre detrás hay uno que tiene plata, pero mucha plata, ¿eh? Para Uno de los defensores del régimen iraní acá en la Argentina era el hijo, creo que era sobrino de Tito Tamames. Un apellido Paquete tenía. Y él se preparó en la ciudad de Hom, la ciudad santa. Lo hablé muchas veces con él. Y era un tipo totalmente convencido. Era más que un ayatollah. Estuvo 3 años en la ciudad santa. Ahí aprendió todo lo que tenía que aprender. El Corán de memoria. Y el tipo vino acá a la Argentina y era... No llegó a ayatollah de pedo. Yo creo que después se fue. Estaba ligado a una familia más tradicional de Argentina. Tiene plata. Sí, pero no me acuerdo ¿vos te acordás cómo se llama? Me voy a acordar. No me puedo acordar el nombre, pero ahora lo busco. Pensé no. que sabías. No, pero... No, yo me olvidé. Pero Era un aparte... apellido muy tradicional. Aparte vos fíjate... Era un apellido clásico, Nuestro... aristocrático de la Argentina. Nuestro... La decía Paqueta. A ver, nuestro Era entrevistado Anchorén, algo por el estilo. te dice, si el representante del maligno es este, ¿quién puede decirlo? Si habló por teléfono con Dios y Dios le dijo, el maligno es este. Bueno, ¿no? Anchorén era judío. Anchorén era judío, claro. Son las 5:37 de la tarde. Julieta Lagerlet-Holt está en estos momentos en Dubái. Y no puede salir de Dubái, es Argentina. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andas vos? ¿Desde cuándo estás ahí en Dubái? No podés salir. Hace un mes, ¿Un mes? sí. Pero hace un mes podía salir, ¿o no? Sí, claro, pero hace un mes que estoy acá. Sí. ¿Y querés salir y no te dejan? No pasa por ahí. La verdad que por lo que se ve acá, yo sé que si ven las redes sociales y todo eso es muy exagerado, pero acá no es como que está todo el mundo queriendo salir, y si uno quiere salir, la realidad es que se puede ir hasta Omán manejando, son 4 o 5 horas en auto, Sí. y como Omán no está siendo atacado y tiene el espacio aéreo libre, hay mucha gente, la gente que se quiere ir se va por ahí. ¿Pero pueden salir en avión? Desde Omán, Sí. ¿Desde Sí, Omán sí. puede salir en avión? Parece que no puede haber tránsito aéreo alrededor de Dubái, por eso te pregunto, no sé. Si vos tenés gente no, pero Omán no es Dubái, o sea, salís de los Emiratos, te vas a Omán, y ahí la gente creo que hasta ayer o antes de ayer, lo más normal era Omán, Istambul, y ahí Istambul, otros lugares, pero de Omán están saliendo, sí. Es más, desde Abu Dhabi también estuvieron saliendo ayer vuelos, más que nada diplomáticos igual, a Londres y a París. O sea que vía Omán podés hacerlo y podés llegar también. Sí. ¿Y qué estás haciendo en Dubái, Julieta? Bueno, yo trabajo remoto hace varios años y suelo viajar bastante. Y bueno, a principio de año elegí venir a Dubái. Mal momento elegí, pero Mal momento, bueno, sí. por eso estoy acá. ¿Pero te gusta o no? Y Dubái es lindísimo. Es maravilloso. Sí, la verdad que... ¿Cómo? Es maravilloso. Sí, sí. Es maravilloso si tenés plata. Si no tenés plata, la pasas mal. Bueno, eso es verdad. Sí, es la verdad que es una ciudad muy cara. Pero es muy, muy linda. O
sea que por ahora estás ahí y estás cómoda. Sí, gracias a Dios la defensa aérea que tienen acá es, la verdad que espectacular. O sea, he visto misiles siendo interceptados y qué sé yo, pero no nada más allá de eso. ¿Les avisan cuando vienen misiles o no? No. Porque digo, cayeron unos cuantos misiles en Dubái. No cayeron los misiles en sí. Lo que ocurre es que cuando un misil es interceptado, cae el debris o las esquirlas, digamos, del mismo. Entonces, cuando eso entra en contacto con un edificio, lo que sea, ahí es que se prende fuego. Pero son interceptados. O sea que tienen un buen escudo misilístico entonces. Sí, totalmente. Los Emiratos Árabes están bastante fuertes en eso y siempre publican actualizaciones, digamos. O sea, en total desde que empezó esto fueron casi como 1000 drones detectados, 8 misiles crucero y casi 200 misiles balísticos. Y la gran mayoría fueron interceptados. Sí, Julieta, ¿y qué dice la gente en Dubái? La gente, digamos, los ciudadanos del lugar, del Emirato, ¿qué dicen sobre esto? Y la verdad es que están todos bastante tranquilos porque lo ves, o sea, sí, el primer día fue furioso claramente, la primera noche había un poco de pánico, pero al toque se empieza a ver que, como te digo, la defensa aérea funciona y ese mismo, al día siguiente, digamos, yo recuerdo, dije, uy, ahora va a estar todo re vacío, no va a haber nada, y había gente en la pileta, gente paseando, tomando un café. O sea, los restaurantes siguen abiertos, los cafés siguen abiertos. Lo que sí, bueno, la gente que trabaja tal vez en oficinas y eso, no están yendo todos. Sí cortaron también lo que son las clases, de todo, universitarias, primaria, secundaria, todo eso. Pero la gran mayoría, por lo menos yo, mis amigos y la gente con la que hablo, todos se sienten seguros. ¿Vos tenés familia ahí? No, ¿Sos sola? sí. ¿No tenés chicos ahí? ¿No estás casada? No. No. Es un buen partido. Julieta, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te mando un abrazo. Por favor, hasta luego. Gracias. Encontré el dato, Chiche, que vos querías. Abdul Karim Paz. Abdul Karim Paz es Santiago Ricardo Paz Subelbuller Bullrich. Bueno. Se Dije convirtió que en la era- misma por una cuestión filosófica, pero las malas lenguas dicen que era espía, que era agente del servicio de inteligencia. Se escribió mucho sobre ese hombre. Karim Paz. Le cayó una cara. Chiche tiene una memoria prodigiosa, Chiche, terrible. Karim Paz era un personaje. Estuvo 3 años estudiando en COM. No estudia cualquiera en COM. Era el idioma. Y tenía que tener plata. Tenía Era plata. santa tenía plata. Y Ahora después, no y sé después dónde hizo está. más plata. No sé dónde está. Ahora ya te digo dónde está, ya te digo. Pero viste, yo sabía. Ahora, qué casamentero que está ¿eh? Anda todo el tiempo a ver si junta gente. Yo me quiero casar y usted. No. Bueno, empieza el programa. Claro. ¿Viste? Empieza la reversión. Con la Doman. Perdón, El hombre estaba con estoy hablando Rabani con del. una chica que la veo atractiva. Está en Dubái, sola. Es atractiva, yo no vi la foto. Vi la foto. Sí. Atractiva me pareció, digo, esta chica que hace ahí. Ya pasó. Dubái está lleno de... Muy linda es. Estuvo vinculada a la voladura de la AMIA y estaba con Rabani. Estaba con Rabani Estaba con Rabani en acá, la mezquita de Flores. en la mezquita de Flores y ahora está en Irán. Sí, se escribió mucho Ahora está en Irán. se escribió mucho de ese hombre en los medios. Se escribió, yo recuerdo. Sí, fue Y un estuvo tipo. en la mezquita de Flores, que tengo entendido fue la gran... el centro de trabajo de la... La base de operaciones fue esa, la mezquita. La mezquita de Flores era... Ahí iba Moshe Rabán y todo.
Duele muchas veces con rebaño. Hay un programa tuyo, creo, ese era Memoria. Claro, el de la mezquita era Memoria. ¿Eh? Memoria. De la mezquita salió la guita para comprar la camioneta que voló la embajada. Nosotros vimos los billetes. Eran billetes La impresos. embajada, La embajada, la primera. Los billetes estaban impresos en Beirut. Voy a decir, dólares impresos en Beirut. Sí. Beirut era una de las pocas capitales del mundo que tenía autorización de emitir dólares numerados. Y las copias eran No, pero había estaban copias porque había no oficiales, dólares. había oficial y había extraoficial. Los extraoficiales eran copias perfectas. Perfecto. Y Karim Paz era un tipo importante. De hecho, Tomaba el viaje de muchos líderes políticos argentinos. de uno de esos billetes se hace ¿cómo estaba el loquito, el dueño de Pinar de Rocha, que se va a Paraguay a hacerlo? ¿Cómo se Está llama? preso, bueno, no sé, está preso, siempre estuvo preso. Bueno, sí, pero una capacidad para ese dólar impresionante. Se hizo uno de esos billetes. El mejor falsificador de la Argentina, reconocido Total. por el Banco Central. El Bellini, me salió el nombre, Bellini. Bellini. Son las 5:45 de la tarde en toda la Argentina. Nos puede pegar en el petróleo, nos puede pegar en la energía, nosotros esta guerra. Por ahora no sé. Daniel Montamat fue presidente de YPF, fue ministro de Energía, o sea que algo del tema sabe. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Chiche, gusto en dialogar contigo. Igualmente. Contame Daniel, ¿qué tan cerca está la guerra nuestra? Estamos lejos de la guerra. Sí. No sabemos cuánto va a durar ni cuánto se va a extender, pero el estar lejos de una guerra es una condición geopolítica que hoy te beneficia. Sí. Cuando la guerra apacigüe, ojalá que termine pronto, una de las cosas que va a revalorizar, por ejemplo, Europa, es necesitamos diversificar la fuente de suministro de gas, porque se quedó sin el gas que le estaba viniendo de Qatar. Europa había reemplazado el gas de Rusia por gas en barco que provenían de Qatar y de Estados Unidos. Bueno, Ahora el va a tener que suministro de venir a Qatar- Argentina. La podemos mandar nosotros. Y ahora tenemos la oportunidad de cerrar contratos, venderle. Ya el consorcio de Southern Energy, que lidera Pan American Energy, ya ha cerrado un contrato de varios años con una empresa alemana para venderle gas natural líquido, es decir, gas por barco. Hay que cerrar nuevos contratos valiéndonos de esta circunstancia, es decir, hoy representamos un suministro de una zona no caliente que eventualmente puede favorecerte cuando vienen estos conflictos. Ese es un tema. El otro tema, están subiendo los precios del petróleo. Nosotros ya estamos en condiciones de exportar ese gas líquido de petróleo. Interesante. Vamos a empezar a exportar el año próximo. El año próximo cuando un barco, que es los barcos estos licuefactores, Los barcos transformadores. Sí, licuefactores, se instalen ahí en Bahía Punta Colorada y empiecen a hacer los primeros cargamentos hacia fines del próximo año, 2027. Pero en esa, el 2028, esa no iba a ser una obra con las Petronas. ¿No iba a ser un negocio con las Petronas? No, ese no es un negocio con las Petronas, ese es un negocio de un consorcio liderado por Panamérica, donde intervienen también YPF, Pampa Energía, Plus Petrol, es decir, varias compañías argentinas. Sí. Las exportaciones van a empezar a ser de 9 millones de metros cúbicos día, para que tengan en cuenta, y van a trepar a 25 millones en el 2028, pero para eso hace falta el caño. Ese es el caño, ¿te acuerdas que se estaban discutiendo? El famoso de los caño. tubitos caros. Exactamente. Bueno, eso se tiene, sí, esos eran los tubos, pero ahora se tiene que empezar a construir, son 500 kilómetros. Se va a terminar eso en el 2028 y en el 2028 entonces vamos a tener ya un suministro constante de gas natural líquido
con destino a los mercados internacionales. Pasa a ser Argentina un actor del mercado internacional. Ya estamos siendo un actor de cierta relevancia en la región en la exportación de petróleo, porque estamos exportando en promedio alrededor de 300.000 barriles días. Ahora, Así eso que, no nos coloca sí. en una posición endeble. Por un lado, maravilloso desde el punto de vista comercial, pero digo, alguien puede pensar que somos un enemigo peligroso. ¿Por qué vamos a ser un enemigo peligroso? Porque le No. estamos proveyendo lo que los demás no tienen. No, yo creo, mira, Chiche, cuando la Yo te estoy geopolítica... dando lo que los demás no pueden darte, yo soy un enemigo peligroso. Bueno, sos peligroso entonces también por proveer seguridad alimentaria. Yo soy una de las personas que he subrayado que en este nuevo contexto geopolítico hay un reacomodamiento del orden mundial, donde la geopolítica tiene preeminencia, ya no solo lo económico. Argentina no solita, sino Argentina con los países de la región pueden ofrecer al mundo, a las otras regiones ahora, seguridad alimentaria y seguridad energética. Porque cuando la geopolítica tiene preeminencia, dos temas de agenda clave son los alimentos y la energía. Bueno, Argentina es uno de los países y con la región con mucha más masa crítica que pueden ofrecer a la región seguridad energética y seguridad alimentaria. Todo esto con el conflicto de Irán tiene más peso, porque el conflicto de esto lo que revalúe justamente la relevancia de la geopolítica en este momento de reacomodamiento del orden mundial. ¿Y cuánto petróleo tiene Irán y de qué calidad? A ver, primer reservas del mundo probadas, pero un crudo pesado, Venezuela, alrededor de 300.000 millones de barriles. Segundo, Arabia Saudita, 260.000 millones de barriles. Tercero, Irán, un petróleo de calidad intermedia, entre crudos, liviano y pesado, 208.000 millones de barriles. Tiene muchísimo petróleo Irán. Una bocha de petróleo. Vaca Muerta, Daniel, Marcos Navarro, Vaca Muerta, comparativamente, ¿cuánto se calcula que tiene? Bueno, lo que pasa es que Vaca Muerta son reservas no convencionales y las tenés que ir probando en la medida que vas desarrollando, porque tenés el petróleo y el gas entrampado en la roca. Para ir probando reservas tenés que ir haciendo planes de perforación de la roca. Y ahí te va, pero digamos, como recurso, Vaca Muerta te representa unos 70.000 millones de barriles entre gas y petróleo. Y tenemos mucho más gas ahí que petróleo. Por supuesto que estos son recursos, no reservas probadas. Claro. ¿Y cómo se estima ahora el posible impacto en los precios domésticos? Porque hay todo un temor ahí de que si la guerra sigue y el barril sigue subiendo, va a afectar, va a pegar en los... ¿Hacemos una apuesta? ¿Apostamos? No. Aumentan, chicos, sin duda. Pues bueno, pero esperemos a ver este razonamiento. Yo creo que justamente en la estrategia de supervivencia que tiene el régimen, lo que está tratando de hacer es descalabrar el mercado mundial justamente para que los precios altos del petróleo se sostengan. Eso va a crear un problema a toda la economía mundial, de inflación y suba de precios de los combustibles, que esto es algo que le pega a Estados Unidos, que tiene elecciones de mitad de término en noviembre de este año. Es decir, para que el precio del petróleo se traslade a los combustibles y a la inflación, estos precios se tienen que sostener en el tiempo. Si el conflicto desescala, van a bajar rápidamente, porque como yo he analizado ahí en un informe que se ha publicado y circula, por fundamentos el mercado petrolero, oferta, demanda y está sobreofertado. Los mercados de futuro estaban augurando precios a la baja, no a la suba. Así que de lo que depende de que estos precios se mantengan y se trasladen los precios de los combustibles también en la Argentina, es de que el conflicto dure en el tiempo.
¿Cuánto? Por eso yo creo que han bajado los decibeles. Al principio se planteó el tema de sacar al régimen, ¿no? El tema de cambio de régimen. Ahora me parece que están buscando alguna salida con un régimen de transición. Porque unos y otros están interesados que el conflicto no dure demasiado en el tiempo. Daniel, ¿y el estrecho de Hormuz? ¿Qué estrategia tiene? ¿Cómo es la historia? Si llegan a cerrar el estrecho de Hormuz, el petróleo por el único lugar que puede pasar es por... bueno, por ahí. Te doy los flujos. Sí, ahí pasa el 20, entre el 16 y el 20% del petróleo que se mueve en el mundo. Es decir, mira, te digo, el mundo produce y consume unos 105 millones de barriles día. Por ese estrecho pasan entre 16 y 20 según la época. Comercio internacional. ¿A dónde van? Fundamentalmente van a Asia y a China sobre todo. China, Japón, India, claro. Bueno, pero después también por ese estrecho pasan los barcos de GNL, estos que llevan el GNL, el gas licuado, y esos tienen, entre otros destinos, Europa. Por eso se ha cortado el suministro de Qatar, que libera los barcos por ese estrecho, hacia Europa. Con lo cual es una vía clave. Ahí están pasando también en promedio unos 360 millones de metros cúbicos día en esos barcos, ¿no? Por el estrecho de Hormuz. Así que es una vía clave. Por eso, también en esto de descalabrar el mercado petrolero, Irán trató de cerrar ese estrecho. Y la respuesta ha sido que le están destruyendo toda la armada iraní prácticamente, ¿no? Están volteando todos los barcos para liberar eso, y Estados Unidos ha dicho que va a garantizar con barcos de guerra de los Estados Unidos el tránsito por ese estrecho. Pero hoy está lo que está en juego es que los precios del petróleo y del gas no se disparaten. Pero hoy está cerrado el estrecho, o sea, hoy no hay comercio. No, semicerrado. Formalmente Irán Irán es digamos, fronterizo al estrecho ese, es una de las partes del estrecho ese, ha dicho que lo ha clausurado, es decir, pero sigue digamos, pero operacionalmente sigue funcionando porque no tiene la fuerza necesaria para efectivizar la decisión esa estratégica de cerrar. O sea que vos ves cualquier consecuencia para Argentina lejana. Pueden ser consecuencias en los precios y puede ser a mediano plazo que la Argentina cierre contratos de provisión de GNL con Europa por este acuerdo que también hemos firmado Mercosur, Unión Europea. A ver, pero digamos, no nos afecta directamente. No nos afecta. No puede beneficiar. No, bueno, pero Chiche, estamos en el mundo. Si esto dura y los precios suben y la economía mundial entra en recesión y hay inflación, todo eso perjudica a todos. Difícil que el chancho chifle, decía mi abuela. ¿Te acuerdas de esa famosa frontera de bienes de producción donde Samuelson, el tratado ese que muchos han leído en la escuela secundaria o en la universidad, reducía la economía a dos bienes, cañones o manteca, decía él, ¿no? Bueno, estamos en una época donde el mundo va a la producción de más cañones, va a haber menos manteca. Esto es una señal negativa a largo plazo. Todos los presupuestos bélicos en el mundo están aumentando, etcétera, etcétera. Eso deja menos dividendo para la paz. Tenemos las dos cosas. Tenemos petróleo y tenemos manteca. Nosotros tenemos para ofrecer seguridad alimentaria y seguridad. Sí, geopolíticamente es uno de los países que ha sido beneficiado por este reordenamiento del orden mundial. Lo plantea un autor que te recomiendo, Chiche. Peter Zeihan, es un americano especialista en demografía y en geopolítica. Escribió un libro. Un libro que se llama ¿cómo se escribe? Zeihan, Z-E-H-I-A-N, y el libro se llama
no está traducido todavía, pero lo traduce, es The end of the world is just the beginning. El fin del mundo es recién el comienzo. Totalmente anticipatorio. Lo escribió hace 2 o 3 años atrás, anticipatorio. ¿Y vos coincidís con eso? El fin del mundo está pasando. Muchas cosas sí. Y sí, porque el tipo analiza cosas que los economistas estamos analizando muy livianamente. Por ejemplo, los cambios demográficos que se están dando en el mundo. El tema de que China tiene población decreciendo. Entonces es posible proyectar el auge en el conflicto China-Estados Unidos con la victoria definitiva del hegemón chino sobre el americano en un país donde si siguen con estas tasas de crecimiento demográfico, de aquí 50 años van a tener una población de 650 millones de habitantes. Y todos viejos, ¿no? encima todos viejos además, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, esa angulación del tema la toma Peter Senge, pero él plantea justamente todo este reacomodamiento del orden político mundial y dice, porque todos nos dedican alguna palabrita, y los argentinos, dice, a pesar de ellos, son uno de los beneficiados del ordenamiento del orden económico internacional. Daniel, siempre un placer hablar con vos, te mando un abrazo. Abrazo para todos. Gracias. Daniel Montamat, ex presidente de IPF, ex ministro de Energía de la Nación. Son las 6:01 de la tarde en toda la Argentina. ¿Me dice la temperatura? 28 grados, pero la sensación térmica es de 30 grados, Chiche, con el cielo despejado y soleado en este regreso. ¿Dónde nos ponemos? ¿En qué lugar nos ponemos? Complicado. Aparentemente se beneficiaría. Pero siempre nos damos maña para arruinar cualquier oportunidad, así que no te preocupes, Chiche, que ya vamos a hacer lo posible para que pase de largo. Bueno, seamos optimistas. O sea, a ver, hablamos de guerra, hablamos de oportunidades, bueno, qué sé yo. ¿Pero vos sos optimista con Argentina o con el contexto No, global? con la Argentina. Con la Argentina. Con la Bueno, Argentina, está sí, bien. pese a todo. Sí. Mirá qué bien. Cuando vino el presidente de ¿cómo se llama? Bielorrusia, y dijo que la guerra nos había beneficiado a Bielorrusia en el medio de la guerra, Ucrania-Rusia. Nosotros estábamos con Alberto Fernández que decía la guerra nos hizo mierda. Y el tipo hablaba diciendo la ventaja que tuvimos de estar ahí en el teatro. Era una cosa increíble. Nosotros estamos a 15.000 kilómetros, teníamos todas las consecuencias. Y los tipos estaban cero inflación. Ahí en el medio, ¿no? Cero inflación. Ucrania nunca tuvo más del 3% anual. Con guerra. Nosotros estábamos volando al 20%. Sí, eso fue increíble porque los precios en ese momento para Argentina volaban. O sea, Una cosa insólita. El tipo estaba ahí en el centro de operaciones, pero no, fue bastante bien. Nosotros convertimos cualquier episodio en un desastre. Vamos a las noticias rápido, Daniel. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 6 de la tarde, 3 minutos, temperatura 29 grados 7, humedad de 51%. Nahuel Gallo se reunirá con Patricia Bullrich. Móvil del Plata. Nahuel Gallo se retiró a las 17 del edificio Centinela en un vehículo del Ministerio de Seguridad Nacional y por hoy terminó sus actividades públicas, aunque está confirmado que en las próximas horas tendrá un encuentro personal con la senadora Patricia Bullrich, quien finalmente no formó parte de la conferencia de prensa de esta tarde, en donde se confirmó que Gallo va a continuar en funciones dentro de la Gendarmería. Desde el edificio Centinela, Joaquín de Bert, Radio Noticias del Plata. Se llevó a cabo la primera audiencia por el programa Sueños Compartidos. Es el juicio por el caso donde se investigan presuntos desvíos en el programa de viviendas a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sergio Joclender pidió que lo absuelvan y Debido negó la acusación.
Recordamos que la propiedad que sufrió un derrumbe en Villa Urquiza fue construida y comercializada por ese programa. Internacional. Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra Irán. Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para generar problemas al adversario. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, viento del noreste a 10 km por hora. En este momento la sensación térmica en esta capital, 31 grados. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Del Plata te anticipa cómo está la calle. Movete más tranquilo. El tránsito en la radio de la verdad. Atención y precaución al conducir, cargada Panamericana rumbo al norte y se complica más por 2 incidentes con reducción de calzada, altura Avenida Márquez en la zona de San Isidro y altura de Benedetti, la zona de Olivos. Hay reducción de calzada, así que suma precaución. Muy cargada Avenida Cantilo desde la conexión de Autopista Ili, allí la zona de Aeroparques donde se empieza a frenar la marcha. Igual está General Paz entre Panamericana y Ruta 3 Juan Manuel de Rosas. Casi frenada la marcha en todo este trazo, así que mucha paciencia rumbo a Puente La Noria y algunas demoras se están dando también en autopista 25 de Mayo, la zona de Avenida La Plata, la zona de Boedo donde se frena un poco la marcha, luego se va liberando y se vuelve a frenar en la zona de Parque Chacabuco. Trenes, subtes, premetro, todo operando de acuerdo a sus cronogramas, informó Marcelo Bayo, Radio Noticias del Plata. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón. Tradición familiar. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Y 7 de la tarde en toda la Argentina. La temperatura y el pronóstico. 29 grados, la sensación térmica 30 grados en la ciudad de Buenos Aires con el cielo despejado. Vamos a estar pendientes también de si el pronóstico... ¿Nuestros colaboradores a dónde están en este momento? ¿Perdón, qué? ¿Nuestros colaboradores que están Nuestros en el baño, colaboradores tocándose? están refrescándose un poquito. Porque bueno, viste cómo es acá, esto parece un sauna, la verdad, y de a poquito, bueno, vamos a ir entrando con algo de aire fresco. Ahí está, ahí vienen se estaban refrescando, No, efectivamente. le estaba dando una mano a un amigo. Se estaban refrescando y bueno, para mañana, claro, para mañana, bueno, ahí como va a bajar la temperatura va a estar un poco más aliviada la situación, así que máxima de 24 tanto para el jueves. Comenzó la moda de la fuga en el costo. Colombre. Y Colombre siempre... Yo sabía que tenía todos los números, Colombre pero estaba esperando. Marca tendencia, Colombres. Empezaste vos. Marca Colombres, tendencia y después lo siguen a él. Es el mal ejemplo, da el mal ejemplo. Mal ejemplo. No, me voy a defender. Ahora me voy a defender. No, a ver, si hay algo que no está bien es hablar por teléfono en el estudio, entonces salgo, No, tenés que hablar cuando estás en el programa no hablas por teléfono. No. Yo tengo más compromiso que vos y no hablo por teléfono. Sin duda, eso no está en duda. Tiene razón, Chiche. Pero tengo unos compromisos más que vos. No tengo duda de hablo eso. por teléfono. Pero entre las 5 y las 7 el estudio no hablo por Sos exclusivo de Chiche de 5 a 7. Me encantaría ser exclusivo, me encantaría. Bueno, sí, tenés que Por hacer. ahí le pasa algo a Diego. Una vez. No, son distintas cosas, obvio. Son cosas, algunas se pueden.
El que hablaba en los cortes siempre era el Bebo. ¿Quién? El Bebo Granado, que atendía una radio en cada corte. Bueno, Claro, estaba simultáneamente en varios lados. qué sí. grande, qué maestro. Un genio. Sí, qué maestro. Está en todas partes, claro. Cuando salía del aire, Y, RB2 Radio Córdoba. y nunca un error al aire, nunca un pifio, nunca un... Bueno, Tampoco era. Gardel. Me robaban las notas a mí. Me contaba en la mañana de Continental, cuando yo estaba ahí en la mañana, Claro. lo que había salido en el ámbito. Bueno, porque en Burrolandia. Que lo hicimos ayer. Yo vivo, lo escribí eso. Ah. Un genio. Un genio. Además está hecho un pendejo, ¿viste? Sí, sí. El tiempo no le pasa. Qué bárbaro. Bueno, me alegro, porque tiene muchos años. Son las 6:10 de la tarde en toda Argentina. ¿Me decía la temperatura? Bueno, reiteramos entonces, la temperatura es de 29 grados, la sensación térmica de 30 grados y bueno, mañana llega la lluvia a la ciudad con posterior descenso de la temperatura. Mañana llega a qué hora. Y mañana ya desde la madrugada, así que vamos a ver, ¿no? Si finalmente se cumple este pronóstico, entonces, a ver si tengo acá el dato más acercado. Por ahora no. Che, y baja la temperatura. Claro, ¿no? baja a 24 a 23 de Ah, bien, máxima, eso está pero bueno. yo creo que desde la medianoche, ¿eh? Ah, Mi teléfono no registra lluvia, bueno. que es el mismo que tiene Chiche. Ya empezamos. Y sí, la temperatura, hay poca amplitud térmica, 21 de mínima, 25 de máxima, eso para el día de mañana. Nublado. El jueves durante la noche, dicen. Defendé, Calabro, defendé Ahora. lo tuyo. Defendé Obvio. tu trapo. No, ella da una doctor, fuente, usted dedíquese a lo ella da una suyo. fuente oficial, el Servicio Meteorológico Nacional. Yo doy el servicio meteorológico del teléfono de la manzanita del doctor Ferrari. De las aplicaciones, por eso, de Weather Channel, que de Weather Channel no confirma hasta ¿Qué ahora. dice el suyo que es igual al de Helblum? A ver. Mañana nublado, 21 de mínima, 25 de máxima. Ajá. Pero nublado, no lluvia. Lindo, che, eso. Eso zafa. Yo tengo 20, 26. Yo Bueno, también tengo 20. pero bueno, pero Y yo tengo que se no, acerca. pero no lluvia. Yo tengo ¿Y la el posibilidad. viernes qué tiene? Nublado, no lluvia. Yo tengo Yo la tengo posibilidad de lluvia. lluvias el jueves a la noche acá. Así que. Yo el viernes tengo lluvia, 20-25 con el 77% de posibilidades de lluvias. Sí, yo también tengo lluvia viernes y sábado. ¿Vieron? Sí, señor. Así que. Pero Y como mañana la tengo en una nube con un rayo. Bueno, Así eso que va a significa. estar chubascos tormenta aislados. eléctrica, claro, tormenta eléctrica, así que no hagamos un aporte a la Hay confusión. que mirar el porcentaje, porque acá dice lluvia, pero después dice 35%. Claro. Doctor Ferrari, Bajo. el tema no es si su teléfono es igual al de Helblum, porque si usted Ay. tiene un AccuWeather, lo tiene en el suyo, en el de Diego, en el de Marcos, en el mío, el de Roxana y en el de Helblum. Nosotros tenemos. No es un por modelo de, no sé qué modelo de ese que tiene usted. 17 Pro Max. Qué lindo. Igual que el mío. Qué lindo de perdón. Claro. Sí, él no, creo que el de él no es así, ¿eh? 18 Pro Max. No. Se disputan el amor de El Chiche. que viene, ¿qué tiene pasa? Chiche. Qué lindo. ¿Qué che. pasa? 18 Pro Max. ¿Eh? El 18 Pro Max. El 18 va a ser plegable. No existe ese teléfono todavía. No existe. Perdón, lo mandó la gente de Microsoft personalmente. ¿Y Bueno, dónde está? ¿Lo tiene ahí en uso? ¿Es ese? No lo voy a traer acá. pero No, claro, claro. Bueno, pero los teléfonos se usan en el bolsillo, donde no se ve y se Lo usan. tengo guardado. Si no, Tengo orden, puede tener uno de... Tengo orden de tenerlo guardado. Y sí, Claro. obvio, es exclusivo, Chiche. Claro. 6 Bueno, y 13 de la tarde. Podemos decir que el Servicio Meteorológico Nacional dice 70% mañana a la mañana, chicos. Bueno, 70. Yo voy a creer en el Servicio Meteorológico Yo Nacional, también. así que por Creo que favor. está en manos de los peronistas. Ya vamos a ir por ellos. Mm. Está Andy Tau en línea. Hola Andy, ¿cómo estás? Gracias por tanta luz. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Me explica por qué odian a Victoria Villarruel en este gobierno? Porque se ha peleado con Milei, se han distanciado y el presidente está siguiendo el consejo, la asesoría de otra gente y no le ha dado espacio institucional, espacio político a la vicepresidenta y la odian porque, bueno, justamente ha quedado por el poder, pero constitucionalmente sigue siendo la sucesora. Entonces hay una situación ahí de
de temor, digamos, larvado o implícito a que le pase algo a Milei y que el poder recaiga sobre Villarroel. Entonces toda esta cuestión que la oposición dice que no llega a Milei y todo, eso también juega. Y como ella está distanciada, evidentemente no la quieren para nada, porque el cuco, digamos, que los acecha de que Milei no termine y que esté Villarroel en su lugar y que no está siguiendo para nada las sugerencias o la política que le pueda dictar Villarroel en este momento el presidente Milei. Y ese es el motivo por el que la odian, porque es como la bruja mala que está del otro lado. ¿Se entiende? Como la mentalidad, entonces pienso que es bastante claro ahí. ¿Y es la bruja mala? Y está pintada de esa manera, golpista, está ahí contra el presidente, obviamente así la pintan de oficialismo. ¿Y por qué? Y por esta situación de que constitucionalmente es la sucesora, pero sin embargo está distanciada y Milei no quiere saber nada con ella. Es así la situación, por eso la odian, clarísimo, me parece. ¿Y ella odia a Milei también? No creo que sea odio, capaz que algún sentimiento encontrado debe tener, pero no creo que pase a cuestión del odio, digamos. Eso del odio es lo que hacen los trolls, que dirigen la bronca de la militancia hacia distintos personajes para tirar, que es lo que moviliza las redes sociales, el odio, digamos, esto es lo que han descubierto los políticos modernos, que usando el odio en las redes pueden dirigir la agenda o pueden usarla para desacreditar personas o para dejar personas fuera de competencia, digamos. Ahora, entonces, Andy, ¿no crees que ¿cómo te va? Diego Colombres, ¿no crees que se dio un paso en la pelea porque por un lado Villarroel jugó con el teléfono, masticaba caramelo, tomaba té mientras el presidente hablaba, y además ayer discutió con Petri en redes? Hasta ahora... No, Chichi. Sí, no, tomaba. Agarró el teléfono. Dicen que pidió un. A mí no me consta, pero dicen que pidió no sé qué, una aplicación. No corresponde. Eso es un. Pero nada. ponele, no importa, no corresponde. Bueno, pero si no fuera eso, sería otra cosa, que tomó un caramelo, no comió un caramelo, que no comió nada. ¿Qué sé yo? Es más importante que el presidente no la haya saludado. No la saludó, fue frío, pero no la saludó. ¿Pero le dio la mano? Sí, le dio la mano, fría. No lo transmitió la cadena, pero... Como si estuviera tocando caca. Hablan todos juntos. Andy. Perdón. Dale. No, que sí, que evidentemente están distanciados, está clarísimo. Me parece que en algunos aspectos, algunas visiones de la política no coinciden, y bueno, eso la ha ido separándolos. Y aparte, bueno, este hecho de que ella es la vicepresidenta y que está obligada a sucederlo si llega a pasarle algo. Es simplemente esa situación institucional contra la situación política que de quiebre, de confianza o de interés mutuo, de respeto mutuo. Entonces, esa es la situación que tiene la militancia del oficialismo, y esa es la que explota. Aparte que, digamos, en algún momento me parece que Villarroel como que se asoció a Milei y parecía cuando eran diputados, por ejemplo, eran los diputados, y cuando fueron presidente y vice también aparecían como un equipo, y bueno, eso se quebró, y evidentemente algún capital político ella aportaba a la fórmula, ¿no? En última instancia, por alguna razón estaba ahí, y entonces ella también puede aspirar, digamos, si no es con el partido de Milei, por su lado, a algún cargo electoral. Entonces, me parece que de eso se trata también, ¿no? De quitarle las chances o recortarle todo lo que se pueda, ¿no? Andy, esto último que dijiste me parece que es a mí lo que más me llamó la atención. Marcos Navarro te habla. Porque sí. Me da la impresión de que hasta ahora Villarroel venía haciendo como una estrategia defensiva, digamos, ¿no? Me agreden, me maltratan, y además
era cierto, porque era bastante visible que las maltrataban, digamos, yo voy a hacer mi rol institucional, qué sé yo. Últimamente, ella en varios momentos ha venido diciendo que va a competir, que el año que viene va a presentarse. Lo da a entender, no está muy claro, pero me parece que ya está claro que ella va a tener una estrategia propia. Lo que vos decís sobre una competencia electoral, me parece que es el fondo de la cuestión de por qué se está poniendo peor el clima. Porque para el gobierno, ¿no te parece que es muy razonable, si esta tipa nos va a competir, mejor tratemos de liquidarla ya? No esperemos al año electoral. Sí, por supuesto. Por lo menos establecer la perspectiva de que, bueno, es irrelevante, que no pasa nada, que nosotros que es una traidora y que no hay que confiar en ella, que ese va a ser el discurso para, sí, evidentemente, recortar las chances todo lo posible. Sí, le da poco y ha perdido imagen positiva, porque el bombardeo le afectó. La misma que Moreno. Claro, sí, no, pero bueno, lo que pasa es que esos 5 puntos, ponerle que Milei vaya a las elecciones el año que viene más o menos como está ahora, no es que está muy bien. Entonces, si le roban 5 puntos de voto de derecha, qué sé yo, puede ser la diferencia entre reelegir en primera vuelta o tener que ir al balotaje, o andás a ver en qué posición pasa el balotaje. No es irrelevante esos 5 puntos. Digo yo, no sé, Andy, vos qué pensás. No, por supuesto, yo creo que es así, digamos, en esta... la dinámica que tiene las elecciones en los últimos tiempos, esos 5 puntos en un balotaje ya solo es muy importante, digamos. Así que no hay que subestimar. 5 puntos son 5 puntos. Claro. ¿Cómo? No le daba dando la mano No. Bueno, Andy, bueno, no me aclaraste mucho, yo esperaba la solución mágica, pero bueno, ya está. Bueno, lo lamento. Te mando un abrazo grande, Andy, gracias. Chao, saludos a todos, gracias. Al listado de la lista política son las 6:21. ¿Quién vota en la Villarroel? ¿Qué tipo de gente? Claro. Las Fuerzas Armadas. A ver, Sí. ¿quién ganó la elección? Exmilitares, claramente. Está Militares. bien, bueno. Exmilitares, claramente. Pero ¿quién ganó la elección, Milei o Villarroel? No, Milei, claramente. Tampoco saquemos el precio al hombre. No, claramente, en la divisoria de bienes, no se llevan 50 y 50. Milei se lleva la enorme mayoría del capital político, de los votos y obviamente de los recursos. ¿Cuántos son de Macri? En lo que tuvo Milei. Bueno, esa es otra discusión, porque Macri tal vez le termine. Macri también lo está amenazando a Milei con lo mismo. Miren que si no nos dan una alianza, nosotros podemos tener un candidato propio. Por eso la Que iniciativa le saca un de 10% Milei, seguro. claro. Entonces, por eso la iniciativa de Milei de eliminar las PASO. Porque si vos no tenés PASO, el que inscribe las listas es el dueño de la agenda, de la formación de la lista. De la lapicera. De la Exactamente. lapicera para la lista. Y entonces el PRO va a tener menos posibilidades de extorsionar, de amenazar. Mirá que me presento solo. ¿Cuál es el problema? Sí. Está bien, no, pero mirá Pero- que me presento solo. Si te presentas solo, está bien, te quedas afuera de las listas. Algunos No pueden negociar una alianza donde dicen, Vos bueno, podés tener fuga por el lado de Villarroel, 5%. Por el lado del PRO, 8%. Espera, esto no es especulación, esto pasó hoy. Él es 13, por Moreno 4. Ya tenés 17. Espera, no se hagan No los es una róbulos. boludez. Faltamos. Hoy esto pasó hoy. Algunos ven en la designación del nuevo ministro de Ninguna Justicia. importancia, Pará, no tiene déjame es que llegar. vos, Pero vos no me dejás llegar es que al no tiene ninguna argumento. importancia. ¿Me dejás? ¿Vos creés que el ministro de Justicia Pero va a deja- decidir? Te pido por favor que me dejes terminar, Bueno, Chiche. Te dale, lo pido termina. por favor. Termina. Algunos ven en la designación del ministro Máiquez un acuerdo. No, dame bola, escuchame. Te estoy dando bola. ¿Viste? Si, cuando yo me levante y me dijo- voy. ¿Qué dijo? Que no se habla en el Claro, programa. ¿viste? Que no se usa el Es que teléfono no, en la no me radio. interesa el tema. Vale. No, entonces no digas nada. Dale. Habla para nosotros. No, pará, no. No, me pagan no, para hablar. pero Pará, acaba lo de que quiero decir decir es eso. esto. Lo que quiero decir es esto. Algunos ven en la designación de Máiquez un acuerdo político con entre Karina y Angelici / Macri para incluirlo en la disputa por la ciudad, que es la primera discusión de las candidaturas del año que viene. Señor Marco Nova.
Sí, no, eso puede funcionar, porque además ahí hay un gran paquete de poder institucional. Los jueces, la elección de la ciudad y después la elección Y nacional. Macri adentro, Es un Macri gran adentro del paquete. mileísmo. Ni en pedo. Bueno, bueno, ok. Ni Eso es en información. pedo. Eso es información. Lo que pasa es que, Chicho, yo te la tomo. el riesgo porque de la polarización para todos estos grupos, Villarruel, Macri, los disidentes peronistas, los gobernadores que quieran armar una fórmula propia, todos esos grupos en un clima de polarización terminan disueltos, que es lo que le pasó el año pasado. Imagínate no hay en una avenida al elección medio. presidencial. No hay avenida al medio. No hay En la terceros. primera vuelta menos. no puede ganar. Si no ganas en primera vuelta, está complicado. Bueno, es complicado, por eso el tipo tiene que ceder y negociar. Si cede Y todo la adentro. ciudad, Y tal todos vez los adentro. Macri están más dispuestos a quedarse adentro, aunque les den poco en las listas nacionales, porque quedan en la ciudad. La ciudad sigue siendo el refugio del PRO principal. Eso es mucho más importante que cuántos diputados nacionales te dan. Igual ahí hay una segunda actora que hay que ver cómo juega, Patricia Bullrich. En esta. Patricia Bullrich, que sea candidata a presidente y jefa de gobierno también. Bueno. ¿Por qué no lo metiste de presidenta de Hay que la ver. Cámara de la Moda? Yo dije hay que ver cómo juega. Justamente planteé esa duda. Bullrich pero mucho ella quiere jugar a presidenta. Claro, pero No quiere ser jefa de gobierno. Le parece un puesto menor. ¿Cómo va a ser candidata a presidenta si hay un presidente que va por la reelección y va a ya lo disputar, dijo? Pero vos que Patricia Bullrich no para. Se lo disputó a Macri, se lo disputó a Rodríguez Larreta. Se agarrará de las mechas con Karina, qué sé yo. No, Karina, ¿Vos ves la Karina, no va por un puesto menor. Karina el que le ¿Vos pueda. ves la posibilidad de que un Milei hoy se abra y le deje No, su no se lugar? abra, a no. Patricia? la gana. No. Yo creo que está, a ver, todo puede cambiar en la política argentina, no hay que hacer demasiadas predicciones, porque si la economía no funciona el año que viene, Es Milei, otra discusión. es Milei, otra charla. claro, tiene otro escenario. Si a partir de septiembre, a más tardar octubre, no tenés gente contenta, Por eso puede el pasar. discurso del domingo no mencionó la palabra jubilados. Ni sueldos, Son varios millones, ¿eh? ni salarios. No, por eso es complicado. Salario, ponerle que Hacer no lo predicciones es muy complicado. Yo no haría predicciones, pero uno podría decir, si no las cosas... utilizó la palabra. No, ya sé. A ver si me entendés. No es que no habló del tema. No, hay pasó la gente, palabra. a la gente a la que él no le está diciendo nada, digamos, no le está diciendo ni siquiera aguantame, sino, no sé. Entonces, es un problema. Pero imaginemos que la cosa sigue más o menos como hasta ahora. Es probable que Patricia Bullrich se acomode a lo que ofrezca el escenario, que es o candidata a vicepresidente o candidato a jefe de gobierno. La que sea menos conflictiva o más provechosa para ella. Puede ser. Ahora, obvio que en el medio hay un montón de incertidumbre porque hay un montón de otros actores. Y Milei va a querer controlar su fórmula. No va a ser lo mismo que con Villarruel. O sea, yo creo que para él, que Patricia sea candidata a vice, no es lo mejor. ¿Y qué va a ser la fórmula? ¿Milei? Sí, no tengas dudas, yo iba a decir eso. No tengas dudas. Seguro que le gusta más eso. Obvio. Milei pierde. ¿Eh? Milei pierde. Bueno, no sé. Depende contra Pero quién, Chicho. para mí la fórmula es Milei. Se decía que Milei perdía con Massa, mirá, Obvio. lo arrastró. Con No Kicillof. perdió con Macri, perdió con Macri. Está bien, ok. Pero si Macri está adentro y vos tenés de competidor... Macri no va a estar adentro. Vamos a ver, pero si está adentro y tenés de competidor a Kicillof, y a menos que la economía estalle, es muy difícil que Kicillof te Está gane. más cerca Kicillof de Macri que Macri de Milei. Te doy un punto. La semana que viene, el Chiche, jueves... No te creo, eso no te lo puedo creer. Te doy un punto. La semana que viene, el jueves, hay una me parece reunión que en estás Parque exagerando. Norte. Los enemigos de mis enemigos. Dale. Lo que dijo, Son mis amigos. lo que dice Chiche es Dale. información. El doctor Miguel Ángel Pichetto viene abogando de quién fue vicepresidente Pichetto, De Macri. bueno, viene abogando por la construcción de un espacio amplio de oposición A lo para Brasil, ganar a lo la- Brasil, a lo Brasil. a lo Brasil. ¿Eh? Eso es lo que dice Chiche, es información. A lo Está Brasil. bien, pero convengamos que con quién se puede por ahora reunir Pichetto. Pichetto tiene... Con Cristina. Está bien, se reúne con Cristina, se reúne con Guillermo Macri. Moreno, se reúne con Macri, Con Macri. cada Con Macri. tanto. Pero ¿quiénes de todos esos van a compartir una fórmula? Yo sinceramente no lo veo como muy fácil eso. Porque tenés que juntar el agua y el aceite. No, está bien, importa. Eso se arma se arma porque si vos del otro lado tenés la fórmula Milei, no les va a quedar otra que juntarse, hacer la fórmula Kicillof-Pichetto, no sé, tiro. Está bien, pero eso puede Tiro ser. Pero una. Macri si le dan la ciudad, va atrás de Milei. A menos que esto estalle.
sinceramente, Yo si no soy lo. Macri- Mira, la semana que viene, esto es información. El jueves que viene, en Parque Norte, hay una reunión del PRO Nacional convocada por Macri. Ahí Macri va a anunciar que el PRO va a presentar candidatos en todos los distritos. Así que esto está en la línea de lo que dice. Sí, bueno, pero a Eh, ver, todos nos hacemos los valientes antes de que empiece la pelea. Sí, Comparto, sacamos pecho, te voy a obvio. reventar. Pero Falta después, mucho, falta mucho. cuando viene la hora de los bifes, y flaco, negociar Falta porque si no mucho, te falta aplastan. No, eso sí, sin duda. ¿Cuánto vale vos, Macri? Ahora, Vamos, no hablemos más que. ¿La gente la quiere a Bullrich? Sí, obvio. En la ciudad, si tuviera La que gente la competir con quiere a Jorge Bullrich. Macri, si tuviera que competir Patricia con Jorge Macri hoy, tiene chance de ganar. Obvio. Pero también tiene que ir a una segunda vuelta. Claro. Y si va a una segunda vuelta, toda la ciudad se alinea atrás de Bullrich Milei y es medio difícil, digamos, ¿no? Si es Macri, porque no es que tenés en contra a Santoro. A Santoro es fácil ganarle. Dios nos libre y guarde. Si la línea del PRO se va a ir de la ciudad de Buenos Aires, pasamos a tener la peor ciudad de la Argentina. Por su capacidad Porque de son van a ser administración. un desastre. Los otros Olvídate no que arreglen calles, olvídate que pintan nada, olvídate de lo artístico. ¿De quién habla, Gerlum, usted? De un cualquier gobierno que mileísta, no sea el PRO. de un mileísta que gane la ciudad. Olvídate. Ponele a Dorni, te ¿no? Que es el pintan, que suena. No ponen un semáforo ni que te temblen. Van a hacer Hoy las cosas lo en que la, hacen en la nación. No hacen una ruta, muchachos. No Hoy- toman un pozo. hoy en la ciudad hay Bueno. mucha gente que se queja de Claro la que actual se administración. Sí, imagínate cuando vengan nosotros. Bueno, Pero hay mucha Imagínate, gente Pero que se en queja. esa competencia Bullrich puede decir, yo experiencia de gestión tengo, no soy igual que Adorni, que es un charleta, digamos. No sé, sin duda, sin duda. ahí es más difícil competir. Dios nos libre y guarde de eso. Puede ser, puede ser. Pasamos a tener una ciudad de lágrimas. ¿Saben Ojo el piojo. quién gestionó la obra social de las Fuerzas Armadas que le recriminó Victoria Villarroel a Adorni y al ministro Petri? La familia Adorni. Así que con eso les cuento todo. Que te entró en quiebra la obra social. Chiche, lo que dice Chiche tiene razón. Se agarran en una caja. No, chao. Prepárate, porque no vemos nada más. Olvídate. Apagan todos los semáforos. Olvídate. No. Puede ser una catástrofe. Ahora, lo interesante de todo esto es que como esta gente, o mucha de esta gente, deja como muchas opciones abiertas porque no sabe lo que va a pasar. Entonces todos hablan con todos. Nadie sabe. Nadie dice, no, mirá, con vos no me junto. Todos charlan y qué sé yo, porque la verdad que el escenario está bastante impredecible, digamos, ¿no? O sea, ¿Cómo? que el escenario es bastante impredecible. Entonces, Sí. sí, se pueden formar alianzas que hoy no se ven, digamos. ¿no? A ver, Chiche habla de la economía septiembre-octubre. Yo les voy a hablar de algo que pasó hoy. La justicia. El ministro de Justicia es un hombre del agua escondido. Con el papá iban en el avión a una reunión que armó, discúlpame, no es personal, el grupo Clarín. A ver, con vino de $1.000 la botella la cena. A ver, este señor, el actual ministro de Justicia, el que estaba hablando con un juez, con Ercolini, che, vamos a hacer factura trucha, pues vamos a tener un quilombo bárbaro. Estos son las escuchas telefónicas. El viceministro de Justicia, Santiago Violo, abogado, fue el que trató de sacar al juez Casanelo diciendo de que Casanelo había estado en la casa de gobierno con 2 testigos que fueron condenados por falso testimonio. Tenía que estar preso. Hoy es viceministro de Justicia, hombre de la CIDE. ¿Quién ganó la batalla, chico? Esto como termina, va a terminar muy mal, ¿eh? Muy mal. Son las 6:33 de la tarde en toda la Argentina. Me decía la temperatura. Bueno, reiteramos, 27 grados la temperatura y una sensación térmica que se mantiene en 29 grados todavía, con tiempo soleado. Tenemos acá el mensaje de Gustavo de Floresta, dice, hola equipo, a propósito de los precios y las cosas que han pasado independientemente de la guerra, ¿no? Dice, desde que asumió Milei, los combustibles aumentaron 300%. No necesitamos una guerra. O sea, que sin una guerra igual... Y la tuvimos antes. Francisco Servini es un vecino damnificado del edificio del Parque Patricio, que para mí es irrecuperable el edificio, porque se cayó el cimiento. No sé. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias por difundir la situación en la que nos encontramos. ¿Vos en qué piso vivís?
séptimo B de bueno de la torre A. Son 4 torres, A, B, C, D. ¿Y la tuya se dieron los cimientos o no? Sí, es la más afectada de las 4, es la foto esa que se ve el cimiento. Bueno, mi departamento está exactamente 7 pisos arriba de eso. Ahora, ¿y qué te dice el gobierno de la ciudad? ¿Te dijo algo la gente de Procrear? Ese edificio No, para mí lo tiene que ciudad... tirar abajo. Para mí, pero yo no soy experto en el tema. Sí, ahí es complejo. El gobierno de la ciudad no dice nada aún. Lo único que sí hicieron fue ponernos un hotel para ir a dormir. La empresa constructora dice que lo va a arreglar, que va a de alguna manera afianzar esos cimientos, pero lo bueno para nosotros, para los vecinos, la preocupación es que la misma empresa con la que nosotros venimos peleándonos hace 4 años por lo mal lo mal que construyeron, los vicios de obra, que se dice que las filtraciones que hay en todos lados, esos mismos tipos ahora dicen no, esto lo atamos con alambre y va a andar bien, y uno tiene que ir a dormir yo tengo 2 nenes, uno de 4 años y uno de 2 años. Me tengo que ir a dormir ahí y a esperar que nada malo pase. Si a mí me tocara tomar complicado. la decisión, no vuelvo más a ese edificio. Y sí. A mí. Sí. Porque para mí Y a la ese vez edificio es irrecuperable. es la oportunidad que hemos tenido para tener la casa propia. Son años pagando el crédito. Muchos no tenemos más opción. Entonces, vos decís que ante la opción de quedar enterrado en un gran escombro, sí, cualquier opción es buena, pero bueno, como decía vos, tampoco nosotros somos expertos, no sabemos más que lo que dicen los peritos, pero bueno, ¿Y los peritos qué qué dicen? Bueno, ayer salió un examen preliminar que decía que había riesgo estructural. ¿Que había qué? Riesgo estructural. Para mí la empresa constructora habló. La empresa constructora mandó una vocera que dijo que van a evaluar qué fue lo que pasó y que lo van a arreglar. Eso fue todo lo que dijo. Pero Con una vocera, ninguna de la empresa constructora, una vocera. Una vocera de COSUD, que es la empresa constructora, que el edificio estaba como en garantía, digamos. Nadie había tocado nada. Lo construyeron ellos, y lo que lo arreglaron ellos. Nadie más tocó nada. Entonces, en este caso en particular es clarísimo de quién es la responsabilidad. Tanto que hayan construido mal o que hayan hecho arreglos que debilitaron la estructura original. ¿Y qué arreglos hicieron que debilitaron la estructura? Que dicen que hubo arreglos. Y que nosotros estamos en batalla con ellos hace un montón. Esto que se derrumbó es lo que ellos venían trabajando hace 2 meses. El edificio está... Ustedes habían denunciado, Claro. grietas, ruidos. Todo. Nosotros veníamos denunciando, tenemos toneladas de pruebas de las idas y vueltas con la empresa. Nosotros, todas las últimas reuniones de consorcio, que están las minutas y todo, la discusión era si arrancábamos las acciones legales contra la empresa o seguíamos tratando de negociar. Finalmente se negoció darles una última oportunidad y ellos se comprometieron a hacer algunos de los arreglos que tenían que hacer, al menos los más importantes, y uno de los cuales era arreglar las filtraciones del patio que filtraban al estacionamiento abajo y que había roto ya varios autos y todo eso, porque eso no filtra agua, solo filtra con sarro, con óxido. Y por ese acuerdo normal, ellos habían empezado a hacer ese arreglo hace 2-3 meses que venían trabajando. No te quiero volver loco. En cualquier país normal ya hubieran acordonado la zona y hubieran implosionado el edificio. Ese edificio no puede seguir en pie. La solución que la busque la gente de Procrear, los que financiaron la obra, no sé. Pero ese edificio tiene que colapsar. Está colapsado. No podés volver a vivir ahí. ¿Y cuántos pisos de subsuelo tiene? ¿Uno solo? ¿Un solo piso o 2? Uno solo. Uno solo, ajá. Pero en uno estaba la pileta y en otro claro. Es un desastre. Es un solo piso. Claro, hay que ver En ningún país del mundo usted puede pensar que vas a arreglar un edificio
si te rompió el cimiento. Claro, la parte de abajo profunda. Y además hay que ver el impacto ambiental que hay, ¿no? Ahí se hicieron un estudio correspondiente y todo, por las vibraciones, la parte de transporte, todo lo que pueda llegar a tener alrededor, ¿no? En cualquier país normal ya hubiera estado acordonado eso y lo implosiona. No podés soñar para eso. Sí, sumale que nosotros tenemos la complejidad de la cancha Huracán, que no es por los partidos de fútbol, porque la gente que salta en las tribunas absorbe, la tribuna absorbe eso y no se siente nada. Pero cuando hacen recitales, que el tema es cuando la gente salta el pogo sobre el pasto, claro, se nos mueve, el edificio se nos mueve como si fuese un barco en alta mar. Wow. Las lámparas se mueven de lado, se caen los libros. Entonces, si en el estado actual del edificio llegan a hacer el recital en abril, en un mes, está ¿cuál es esta banda? La Renga. Viene La Renga acá. Y bueno, ahí agarrate porque yo no sé si resiste. No, es una locura. Ustedes igual, digamos, tienen contacto con la gente de Procrear. Y bueno, ahí tenemos otro tema, que es que cuando asumió este gobierno... Procrear desapareció. Decapitó el área, no existe más. Procrear como área no existe más. Y el banco hipotecario, que tenía también un área, un 0800 Procrear, que vos llamabas y te atendían y te daban respuesta, también desafectaron a toda la gente. Hoy no tenés nadie que te conteste un mail. ¿Cuánta gente está viviendo ahí? En nuestro edificio, 175 familias, y tenemos la complejidad que la misma constructora hizo un edificio gemelo en la manzana pegada, que tiene los mismos problemas. También tiene las filtraciones en la cochera, estaban haciendo los igual que en la nuestra. Por eso fue uno de los que primero, cuando evacuaron el nuestro, después evacuaron el de ellos, a ver qué problemas había. Al parecer los arreglos iban más atrasados, así que el riesgo no es tal, pero bueno, tienen los mismos miedos que nosotros. ¿Cuánto pagaste hasta acá del departamento? Yo soy de los últimos en entrar, llevo pagado más de 2 años, pero hay gente que lleva 5 años. ¿Cuánto pagas de cuota? Pago unos 600.000 pesos, pero pagué 2 años, me faltan pagar 28 años, es un crédito a 30 años. Era muy ventajoso. Si no, bueno. Entraron sin un peso. Entraron sin un peso. La propiedad era fantástico, como plan. Como plan habitacional, sí, totalmente. Fue maravilloso. Claro, no tiene ni la casa, ni la plata, ni la casa. Anda a vivir de vuelta ahí. Claro. Yo me muero de miedo. Yo ni padre. El tema es si nos quedamos sin casa, nos quedamos sin crédito, nos devuelven la plata que pagamos o no, y dónde consigo un crédito para comprar otra vivienda. A ver, vos sin la casa no te vas a quedar porque en última instancia la responsabilidad es del banco hipotecario, del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, porque Procrear era un plan oficial. Y de la empresa, de la constructora. ¿Cómo? Y de la empresa constructora, que puede tener los problemas estructurales. La empresa constructora se funde y chao. Bueno, está bien. El tema es que lo que tiene responsabilidad institucional. Ahí sí podés hacer. Yo creo que la propiedad es irrescatable. Pero por una cuestión de lógica. Si me decís que se derrumba el último piso, vos. Ahora, se derrumba la base. Claro, pero si la constructora tiene problemas en todos los edificios que hizo, ahí hay una cuestión también de supervisión de los organismos públicos, ¿no? De cómo ¿A quién le dan esa obra? ¿Cómo le están habilitando obras a estos tipos? Fue una licitación esa que tuvo, ¿no? Claro, pero además de la licitación, después tenés que hacer el control de la obra. Claro. Para hacer el control de la obra, si el tipo está haciendo desastres. Hay obras que hicieron bien. ¿Ah, sí? En la parte de los chalés que habían hecho, ahí en Ezeiza. Bueno, una cosa es un chalet, como dice usted, y otra cosa es un edificio de tantos pisos. No es lo mismo. Una casita no es lo mismo que un edificio con un esa complejo cantidad de pisos. habitacional, claro.
Pero esta obra tuvo problemas desde el principio. Hay muchísimas denuncias en la Dirección de Fiscalización de Control de Obra acá de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas denuncias. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, es un organismo que lleva adelante las inspecciones y después determinará. Evidentemente, este colapso muestra de que las denuncias tenían fundamento y que hay fallas estructurales del edificio. No es que, a ver, independientemente, a ver, nuestro entrevistado nos cuenta de los recitales. Ahí fui a ver a los Guns N' Roses, sí, se mueve y se mueve mucho, pero bueno, en River pasa lo mismo, los vecinos vienen protestando hace 25 años. Ese edificio que es un tembladera. Tiemblan igual. Vamos a traer a la señora de la Asociación de Vecinos, terrible. Pero este edificio presentaba deficiencias desde el principio. Desde el principio. Fallas, claro. Sí, nosotros tenemos una cuestión que es que los edificios fueron construidos con los peores materiales. Nosotros no tenemos tanto problema con que se saltan todas las cerámicas, que los artefactos de gas no funcionan, pero sí tenemos problemas con que hayan ahorrado en las estructuras de las columnas. Una cosa es que hayan hecho mal los declives y prender la ducha y el agua en vez de ir al sumidero se te vaya por la puerta al ascensor, como pasa, sino que realmente te tengas que despertar a las 4 de la mañana con un derrumbe y sacar a los nenes todo dormidos de la cama. Qué desastre, la verdad, un escándalo. Bueno, vas a tener que asesorarte bien, ¿eh? Sí, ahora en este momento, Chiche, mientras yo hablo con vos, todo el resto de los vecinos están acá a 30 metros en una gran asamblea tratando de decidir qué asesoramiento legal se elige. Hay algunos más serios y menos serios y algunos más mediáticos, pero bueno, estamos tratando de llegar a una... Cuando digo, imagino que se pueden imaginar de quién hablo, pero bueno, ahí se está tratando de tomar una decisión colectiva. ¿Está el más mediático de todos ahí, el doctor Burlando? Exactamente. Yo firmaría ahora con él. Me da más seguridad que... A ver, y puedo imaginarte lo que va a plantear para el caso que sea elegido abogado. Va a elegir el estrago culposo. Sí, eso es la carátula, lo de menos. El tema es que el edificio Claro, hay que evacuarlo. Por la calificación hay que volar. Hay que evacuar. Más allá de lo que pase con la constructora, como lo nombre, ¿qué hace la gente? ¿Dónde va la gente? Bueno, en principio tiene que evitar que se le venga el edificio pero es que en la por eso, cabeza. ¿a dónde van? Duermen. Bueno, No ya todos están son lo mejor, ubicados en tienen hoteles. pases. Están El ubicados. gobierno de la ciudad los ubicó en hoteles. Está bien, eso es una solución. Momentánea, pero solución al fin. Sí, nosotros lo que necesitaríamos que por lo menos nos reduzcan el nivel de incertidumbre en el que estamos. Claro. Una mala noticia es mala, pero si por lo menos uno sabe a qué atenerse. En este momento nosotros no sabemos si esto, si lo arreglan en una semana y volvemos y no pasa nada, si lo arreglan en 6 meses o no volvemos nunca más. En cada una de esas opciones, nuestra logística familiar y nuestras decisiones son distintas, pero necesitamos saberlo. Están partidos al medio. Vos no sabés cómo es el día de mañana si volvés a la casa esa. Y si vas muerto de miedo. Además tenés todas tus cosas, yo tenés tengo que todos tus convencer bienes ahí. Chicos. Tengo que convencer a mi mujer que quiera volver a dormir ahí, y ya, eso ya de por sí, te digo que conociéndola es casi imposible. Tenemos que ver que acá nosotros estamos con toda la logística de las escuelas, estamos en el periodo de adaptación, arrancaron las clases, tengo un nene que tengo que llevarlo 1 hora y cuarto cada día, y en el medio nos cae esta situación. Nosotros no pudimos volver a entrar, dejamos nuestra vida ahí dentro de esa casa. Hoy directamente clausuraron el edificio, lo tapiaron y no entra nadie, solo dejaron entrar a un bombero con la llave de un vecino a rescatar a un gato. Eso fue todo el movimiento que hubo en el edificio durante el día. Quedó un gato ahí. Francisco, bueno.
sí. Vamos a seguir el tema de cerca. Te mando un abrazo, suerte. Sí, Un abrazo grande, Chiche. Don Francisco Suerte, Servini, pobre, sí, vecino de la torre colapsada. Qué locura, qué drama. Tremendo. Además la inversión de su vida, porque los tipos se Sí. metieron Ahora, en si- crédito a si había 30 de- años. Y si había denuncias hace mucho tiempo y no se paró esto, Claro. es un nivel de irresponsabilidad Total. total. O sea, Gravísimo, no es que gravísimo. De golpe surge el problema. El problema, bueno, que decía José, ¿no? O sea, viene arrastrando. siempre cuando las cosas suceden, nada ¿no? hasta que se viene. Claro. Menos mal que no se murió nadie. O sea, es un milagro que se Sí, haya es un milagro, es un roto milagro, solamente unos Pasó, autos. pasó con la torre de Miami. Claro, Acordate que- tal cual que fue a la pasó madrugada. exactamente lo mismo. Se cayó la playa de estacionamiento, Sí. lo volaron en 2 días. Claro, bueno, pero hay que tener suerte para que esas cosas no generen No más. podés, porque se te cae de abajo, no es de arriba. ¿viste? Es como el Jenga. No, es una locura. Terrible, terrible. ¿Los constructores van presos, doctor? No, pero lo que suele pasar en estas... no quería hablarlo cuando estaba el entrevistado ahí al aire, porque lo que suele pasar en estas cuestiones... Puede ser termina- estrago doloso, no culposo. No, hay que, bueno, eso lo va a determinar. Estas causas las definen los peritos. Pero los peritos hace ratos que las personas que llevaban adelante inspecciones decían que había deficiencias estructurales en el edificio. De comprobarse esto con una pericia del Colegio de Ingenieros, el pronóstico es, a ver, si la condena de los dueños y la empresa quiebra, la empresa no paga. Ahí está el tema. Y 300 departamentos. La empresa quiebra. Fíjate que hay el mismo... No, pero el mismo más allá de que quiebre o no quiebre, A la ¿qué ciudad le sí pasa se- a la responsabilidad de los tipos que hicieron eso? Bueno, a los constructores y el director de obra tendrá una condena penal y una inhabilitación del doble de la condena para a construir. a eso voy. Está Es Claudio como una Velasco. mala praxis. Espera un segundito, por favor, chicos. Está Claudio Velasco, ingeniero civil. Claudio, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Viste el edificio? Sí, buenas tardes, Chiche. ¿Viste el edificio? ¿Viste la foto? ¿Viste el video? Sí, estoy viendo, vengo viendo desde ayer y realmente inconcebible lo que pasó, ¿eh? Inconcebible y preocupante. ¿Tiene solución eso? ¿Cómo? ¿Tiene solución? Mirá, yo para poder decir que tiene solución, lo que corresponde es un peritaje técnico. Yo escuché y todo lo que se está hablando de un peritaje de los gente de bomberos que dice que podría tener riesgo estructural. Hay que ver lo que considera un riesgo estructural en la fundación. Sí, está afectando. No es lo mismo que esté afectada una columna, que esté la columna donde asienta el peso del edificio, por así decirlo, las columnas. Hay que ver si esas están dañadas, si hay una socavación en el entorno solamente. En fin, son muchas las variables, pero déjame y me permitime decir algo. Lo estuve escuchando la última parte, cuando estaban tocando el tema, Chiche, y yo digo que hay un problema técnico y un tema político. Técnico, porque en todo el historial tenemos que saber si el proyecto fue bien calculado, si el diseño de vigas, columnas, losas fueron bien analizadas respecto al peso que tenía que soportar, si fue analizada la fundación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo asentar sobre un suelo que está más flojo que un suelo más firme, ¿se entiende? Entonces lleva distintas secciones donde se distribuye la carga para que no se hunda el suelo, porque el hormigón armado es bastante, se banca mucho, pero siempre que no tenga deformaciones. Si el problema fue de fundación, que se dio a alguna de las columnas porque el suelo no aguantó, es una cosa. Acá no, simplemente para desmitificar, digo, por problemas de filtraciones en las cocheras no se va a generar lo que se generó, salvo que sea una gran socavación, cosa que no creo y no aparenta ser. De las imágenes que se vieron de adentro de la cochera, se veía una losa. ¿Qué pasa si la losa fue mal calculada? Porque estamos hablando solamente de la empresa constructora, pero ojo. Acá dije que hay una pata política, porque el gobierno de la ciudad, la parte de lo que es toda la aprobación, no es solamente el tema y hay un abogado, así que tal vez me pueda corregir inclusive, pero me parece que cuando una cosa es el que pone el dinero, que fue el banco hipotecario, y hay que ver dentro de esas autorizaciones de etapas de ejecución, si después eso no tiene que ser aprobado por el gobierno de la ciudad. Sí, claro. Y claro. en ese contexto
Perdón. Totalmente. Escucho. Totalmente. La Dirección de Fiscalización y Control de Obra. Claro. Exacto, que pasa en cualquier municipio de la provincia del país, ¿no es cierto? No puede hacerse responsable a Nación exclusivamente. Y acá digo que es un problema político porque fíjense, qué casualidad. Ahora la gente que tiene que reclamar a lo que pusieron la plata para que construyan otros, no pueden reclamar porque no tenemos organismo nacional en este momento, que en su momento que existía y ahora lo destruyeron. Entonces, pero no me quiero ir del hilo, si me permiten. Yo estaba escuchando el tema también, bueno, supongamos que la constructora, puede ser que el proyecto estaba bien planteado, pero hay que ver la constructora cómo lo ejecutó, porque también es eso. Acá puede haber fallas no necesariamente estéticas o de funcionalidades, sino problemas estructurales. Pero ¿por qué se puede producir un problema estructural? A ver, cualquiera y esta empresa por lo visto ha tenido ejecuciones de importantes obras, me parece que tiene una trayectoria en eso. Entonces, ¿cómo puede ser que se les pasó algo tan básico como es, sabemos los ingenieros, y seguramente al frente de esta obra habrá estado un ingeniero, sabemos que si algo que tenemos y somos tan meticulosos son cuando uno va armando la estructura, que es la armadura, la separación, el tipo de hierro y después los recubrimientos, hasta el hormigón cuando uno va recibiendo de obra, digamos de una elaboradora de hormigón, lo que hacemos es de cada mixer tomar hacer tres probetas y después ensayarla, que cumpla las condiciones. Me resulta muy raro todo, por eso digo, hay que distribuir un poco la responsabilidad hasta que se sepa cuál es verdaderamente la cuestión. Y la cuestión va a ser con un peritaje, y sí coincido plenamente que ninguna persona puede estar viviendo en este momento ahí hasta que no se sepa. Como dice Chiche, si eso hay que hacerle una gran implosión o directamente agarrar, y si es un tema... A ver, acá hay dos cosas. Una cosa es el colapso que se generó en todo ese espacio común, separado de la parte estructural interna de donde están habitando, y otra cosa es si esa parte, o sea, me refiero a las cocheras precisamente, pero si esa parte de las cocheras transmitió algo a las fundaciones del edificio y a ver en qué consiste la transmisión. El edificio se posó sobre los escombros. ¿Cómo, perdón, el edificio bajó la altura porque se posó sobre los escombros. El edificio se colapsó totalmente. No es que el edificio quedó intacto. De eso, en Miami, acordate del edificio que estaba... El edificio no se había movido, igual lo demolieron. Pero en este caso el edificio bajó. Está bien, yo eso es lo que... Por eso, si bajó, como decir, yo no he visto fotos, yo puedo hacer la apreciación de lo que yo escuché, de las imágenes que he visto, ¿entendés, Chiche? Por eso dije, si bajó el edificio, como decís, entonces era un tema de fundación, pero hay que ver qué columnas bajaron, porque yo hasta ahora lo que he visto que bajó, la única imagen que he visto era de la losa, de las cocheras, que era una losa. Y yo dije, puede ser una falla de un tema estructural de carga de punzonado, que se llama, y que la losa se vino abajo. Puede ser que no tomaron en cuenta algo, creo que no debería haber no debería haber pasado eso, pero que no hayan tomado en cuenta el peso del suelo encima. Es muy difícil que pase por ahí también. Yo creería, en primer lugar, si hiciese un peritaje serio, primero que no va a ser de un día para el otro, mientras tanto la gente seguirá viviendo afuera, lamentablemente, pero es preferible que viva afuera y que sigan viviendo y no que estén adentro y mueran, ¿no? Naturalmente. Entonces yo creo que tenemos que pensar en primero atacar en el tema del proyecto. El proyecto para mí es fundamental para desasnarnos, porque no podemos decir, si la empresa dice yo recibí el proyecto y lo ejecuté tal cual estaba, y entonces ¿quién aprobó ese proyecto? Y hay un tema político, porque alguien aprobó de parte política el proyecto, y eso no es solamente Nación. Yo por eso, y también, ¿y qué control hizo el gobierno de la ciudad en todo este tiempo? Si dijeron que había cantidad de denuncias, entonces ¿para qué tenemos organismos? ¿Qué seguridad da a los vecinos de Cava una parte de obras particulares que no funciona?
por suerte no tuvimos una desgracia hasta ahora. Realmente fue yo creo que una desgracia con suerte. Es una cadena trágica. A ver, el sábado a la noche colapsó el escenario de Archie, ahí en la Costanera. Pero es una estructura puesta. Porque el mecanismo de sujeción, el tornillo que le tiene que poner, le pone un tornillo más chico. Pero eso fue una boludez al lado de esto. Y no está la pericia todavía, te digo lo que sé. De millones de toneladas. Viven 300 familias, es una locura. Es una locura y es una vergüenza para la ingeniería, Chiche. Yo me siento avergonzado que pasen estas cosas, porque 300 familias con el esfuerzo, con la esperanza que tuvieron para tener un lugar propio, se encuentran con esto. Tendría que haber una mala praxis que se juzgue, pero con cárceles severas a los políticos y a los técnicos que obran mal, Chiche. Claudio, vamos a seguir el tema. Vamos a seguir el tema. Te mando un abrazo. Igualmente a vos, Chiche, a todo ahí el equipo. Gracias. Claudio Gracias. Velasco, ingeniero civil, preocupado como todo el mundo. Para mí, ese edificio no tiene remedio. Pero bueno, pues en Miami no dudaron un instante. El edificio lo evacuaron y a los 2 días estaba volado. Porque no es que se te cayó la terraza, te cayó el subsuelo. ¿Cómo? El edificio se apoyó. Así es. Por eso preguntaba de cuántos pisos de subsuelo tenía, ¿no? Porque eso todavía es más grave, digamos, es estructural. Peor, pues si tenés 3 pisos para abajo, bueno, claro, a veces se lo banca. Hay edificios que tienen 2 o 3 subsuelos de estacionamiento, ¿no? Construcciones, edificios nuevos de la ciudad. Pobre gente. Sí, la verdad. No quisiera estar en el lugar de ellos. Acá Rosana dice que se le eriza la piel al escuchar el testimonio, ¿no? De esta persona, este propietario. Eso no quisiera, la verdad que no quisiera estar en la piel de esa gente. Para tener que empezar a pensar cómo pelearla y obtener. Bueno, nosotros volvemos mañana, seguimos. Chau. Presenta